buenos días, bienvenidos a esta sesión webinar de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio, AMPES, la cual agrupa el mayor número de empresas especializadas para el sector gasolinero. Soy Georgina Gómez y es un gusto presentar este webinar que lleva por título Regularización para la actividad de despacho para autoconsumo de petrolíferos. Agradecemos a todos su participación y esperamos que lo expuesto durante la sesión les sea de gran utilidad. La dinámica de este webinar permitirá resolver sus dudas por el ponente, por lo que les pedimos que cualquier duda o pregunta que surja en el transcurso de esta, la escriban en el chat sin olvidar colocar el signo de interrogación. De esta forma se podrá visualizar y dar respuesta. Asimismo, les recordamos que al finalizar el webinar les llegará un correo electrónico de agradecimiento en el cual recibirán su constancia de participación, así como la presentación compartida el día de hoy. Me complace presentarles al licenciado Luis Felipe Campos Gómez. Luis Felipe Campos Gómez es egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México, UNAM. Cuenta con un diplomado en Dirección y Alta Gerencia y tiene más de 6 años de experiencia en el sector energético, participando en la gestión y asesoramiento para el otorgamiento de más de 200 permisos de diversas actividades reguladas por la extinta CRE y ahora por la CNE, así como resoluciones favorables de actualizaciones y modificaciones a permisos. Por cuanto hace la Secretaría de Energía, CENER, cuenta con más de 100 gestiones autorizadas en evaluaciones de impacto social, EVIS, ahora conocida como la Manifestación de Impacto Social del Sector Energético, MISE. Asesor y auditor en el cumplimiento normativo, regulatorio, ante diferentes autoridades a nivel federal. Actualmente es el gerente comercial de Sustentabilidad Empresarial y Valor Agregado SC. Sin más preámbulos, cedo la palabra al especialista. Muchísimas gracias, Gina, a Amalia, a todo el staff de AMPES por esta presentación y este espacio. Prácticamente el tema que vamos a platicar el día de hoy ha venido teniendo diferentes dudas, cierta incertidumbre por parte de las últimas cuestiones que este gobierno federal o esta administración va pues prácticamente publicando, sacando. Hay diferentes estrategias y pues sí me gustaría que durante esta sesión todas las dudas que tengan acerca de la actividad, porque evidentemente pues el nombre de despacho para autoconsumo surge a raíz de esta reforma que hubo el año pasado, porque lo conocíamos de otro nombre, que todas estas dudas que tengan puntuales, ya sea que las pongan aquí en el chat o acabando la sesión, con mucho gusto podremos contactarnos ya de manera directa para ver cómo está, porque evidentemente este es un área de oportunidad enorme para el sector, ya que pues durante mucho tiempo muchos autoconsumos han o siguen operando bajo pues a lo mejor digamos no bajo la normatividad o la legislación, por no temas que no quisieran, sino por ignorancia o en este caso porque no hay las reglas claras. Entonces, prácticamente voy a tratar de ser un poquito claro tanto en los antecedentes como en la regulación actual y qué es lo que tienen que hacer para que al final ustedes, como empresarios, como autoconsumos, pues tomen la mejor decisión evaluando cada uno de los escenarios y considerando los riesgos que implica el regularizarte. No solo es decir, sí, me quiero regularizar y vamos adelante, ¿no? Entonces, que tengan ustedes en consideración todos los escenarios posibles y de qué pueden y qué no pueden hacer para poder realizar esta actividad que es despacho para autoconsumo, ¿no? Entonces, ya, pues bueno, vamos a dar inicio. Creo que ya está también ahí en pantalla. Pero bueno, es evidente que tengo que tocar los antecedentes porque sí hubo un cambio radical el año pasado. Prácticamente, ahora que se expidieron, bueno, hubo un decreto por el que se expidieron 8 leyes principales y se reformaron 3 leyes secundarias. Creo que esto todos lo sabemos. En muchas conferencias, webinars, creo que es lo que más se toca en el tema. Pero bueno, sí hay que retomarlo porque de aquí parte. Prácticamente nosotros estábamos acostumbrados a una normatividad o a una legislación que viene o data desde el 2014-2015 con la reforma en materia energética. Nosotros pues nos regíamos bajo la ley de hidrocarburos
y posteriormente sí había dos reglamentos, uno que era el reglamento de la ley de hidrocarburos y había un segundo reglamento que era el reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos, que era donde prácticamente nosotros encuadrábamos o configurábamos el tema del autoconsumo, o como se conocía anteriormente, que prácticamente el autoconsumo era una modalidad del expendio. Entonces, con esta normatividad nosotros nos regíamos, nos basábamos. ¿Qué pasa el año pasado? Para ser precisos, el 18 de marzo del 2025, bien, bueno, con esta nueva administración viene esta nueva reforma, donde la ley de hidrocarburos pasa a ser la ley del sector hidrocarburos, y prácticamente solo hay un reglamento, en este caso es el reglamento de la ley del sector hidrocarburos, y dejamos de lado lo que conocíamos como el reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero. Entonces, prácticamente en estos dos, en esta ley, en este reglamento, es el que actualmente nos vamos pues a basar, nos vamos a pegar. ¿Por qué? Porque sí hubo un cambio radical que es muy importante, aunque parezca pues prácticamente tema de nombres, sí sustancialmente pues cambian el sentido de lo que conocemos como autoconsumo. Si bien es cierto, este antecedente del que nos regíamos con la ley de hidrocarburos, por allá del 2014, 2015, había un transitorio, 16º, que decía que, y digo aquí, si ven un poquito de demasiado texto, es porque no quiero cortar o no quise cortar lo que realmente decían la legislación para que a ustedes les quede claro, ¿no? Pero bueno, en la ley de hidrocarburos, lo que nosotros estábamos acostumbrados, dentro del transitorio 16º, decía que a la fecha de la entrada en vigor del presente prácticamente el reglamento, que cuente con las instalaciones diseñadas como estaciones de servicio para el autoconsumo y suministro de combustibles a vehículos automotores utilizados en la realización de sus actividades, requerirán del otorgamiento de permisos de almacenamiento para usos propios. Y aquí viene o aquí empieza toda la confusión que se deriva. Entonces, ¿soy un autoconsumo o soy almacenamiento para usos propios? Entonces, es importante que, digo, aquí lo pongo en rojo para que vayamos ahorita desglosando y viendo lo que significa cada uno de estos, prácticamente de estas definiciones, ¿no? Pero bueno, continúo. Requerirán del otorgamiento de permisos de almacenamiento para usos propios en términos de las disposiciones administrativas de carácter general que expida la Comisión de conformidad con el artículo 12 del presente reglamento. Entonces, aquí ya estamos viendo prácticamente cómo se manejaba con la anterior legislación, ¿no? O sea, si tú tienes una instalación diseñada para un autoconsumo, en ese entonces tenías que tener un permiso otorgado por la extinta CRE de almacenamiento para usos propios, ¿no? Y en este caso, de conformidad con el artículo 12 de ese reglamento. ¿Qué dice el artículo 12? Y bueno, establece que las instalaciones y equipos de los permisionarios destinadas para el transporte y almacenamiento de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos solo tendrán el carácter de usos propios cuando la comisión así lo determine. Entonces, bueno, aquí de conformidad con las disposiciones y el artículo 70 de la ley. Prácticamente el artículo 70 de la ley de hidrocarburos en ese entonces nos hablaba del acceso abierto, pero bueno, no me quiero meter al tema del acceso abierto, sino ahorita enfocarme en el tema del almacenamiento para usos propios, ¿no? Entonces, retomando el tema, si nosotros teníamos instalaciones para autoconsumo, en ese momento la extinta CRE tenía que darte a ti un permiso de almacenamiento para usos propios, pero prácticamente el artículo 12 nos decía que la autoridad, en este caso la comisión, iba a determinar pues si tenías el carácter de usos propios o no. Entonces, ahí entra un poquito la confusión. Entonces, yo si tengo un autoconsumo y en su momento no tuve un permiso de almacenamiento de usos propios, tengo que tener, no tengo que tener, es donde empiezan ahorita pues a surgir estas dudas, ¿no? Recordar que ahorita es el antecedente, el contexto con el que nos estábamos o nosotros, perdón, anterior a la Comisión Nacional de Energía, era como nos manejábamos en tema de autoconsumos. Ahora bien, si se dan cuenta, me voy a regresar, dice que en este caso las disposiciones administrativas de carácter general que expida en su momento la comisión. Hubo por ahí del 2015 un acuerdo, y este lo pueden buscar en la página prácticamente del registro público,
En el buscador que ustedes tienen le ponen acuerdo CNE y en el buscador le ponen A-055-2015. Ustedes pueden ahí buscar todos los acuerdos que se han publicado a lo largo de que surgió la extinta, bueno, que surgió la extinta CRE y ahora la comisión, y puedan revisar esta documentación. Está pues al alcance de ustedes. Yo aquí les pongo la captura de pantalla de qué es lo que surgió en el 2015 con este acuerdo. Prácticamente veníamos de la ley de hidrocarburos, el reglamento, y después nos publican este acuerdo, ¿no? Y este acuerdo prácticamente bueno, el nombre correcto es que es el acuerdo por el que la Comisión o la CRE determina modificar la naturaleza de las instalaciones asociadas a los permisos de almacenamiento de usos propios, a que hace referencia el transitorio 16º del reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos, por instalaciones asociadas a la actividad de expendio en su modalidad de estaciones de servicio para autoconsumos. Entonces, vuelven aquí a meternos otro nombre. Entonces, soy almacenamiento de usos propios, pero posteriormente me publicas un acuerdo donde prácticamente me dice que la actividad es la actividad de expendio, pero en su modalidad de estación de servicio para autoconsumo. Entonces, prácticamente aquí nos vuelven un poquito a confundir de qué debo de tener y qué no debo de tener. Recordar, reiterar, esto es la antigua legislación, ¿no? Entonces, este acuerdo, lo que se trataba era, pues, prácticamente aclarar el tema, ¿no? El tema de los usos propios y definirlo como una actividad de expendio en su modalidad de estación de servicio. ¿Por qué es importante que tengan claro la actividad de expendio? ¿Por qué? Porque dentro de este mismo acuerdo, en los considerandos 13º y 14º, nos hace, y yo creo que esta diapositiva que están viendo en pantalla, creo que es la más importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir de atenuante a nosotros para tener un poquito claro el escenario. Dentro de este acuerdo, todos ustedes aquí que son autoconsumos, nos establece que los permisos de expendio en su modalidad de estación de servicio para autoconsumos referidos en el considerando anterior únicamente serán aplicables a quienes tengan instalaciones que se utilicen exclusivamente para el suministro de combustible a los vehículos automotores empleados para la realización de las actividades inherentes a su objeto social, sin la posibilidad de enajenar el combustible expendido a terceros. ¿Y por qué es importante que tengan o que sirva este considerando 13º como atenuante? Porque aquí nos está dando claridad, y esto a la actualidad se retoma, de qué es lo que significa un autoconsumo. Un autoconsumo prácticamente viene desde el acta constitutiva de sus empresas. Es decir, el objeto social y la actividad que ustedes tengan dada de alta ante el SAT como actividad comercial o que salga en su constancia de situación fiscal debe de ser distinta a la de pues prácticamente venta de combustibles por mayor o venta de gasolinas y diésel, ventas de lo que sea. Es decir, la actividad principal de su empresa debe de ser distinta. En este caso es, si yo me dedico a la logística, al transporte de pasajeros, oye, ¿sabes qué? Pues me dedico a transportar material, no sé, mudanzas, pónganle ahí la actividad que ustedes quieran, pero debe de ser distinta a la venta de combustibles o petrolíferos o hidrocarburos. ¿Por qué? Porque eso se configura el autoconsumo. Inclusive, de hecho, esto que estamos viendo en el considerando 13º viene para el registro o el preregistro, lo que antes manejábamos a través de esta plataforma de la OPE, que ustedes era registrar una persona acreditada, pero para todos aquellos que hicieron este preregistro con la extinta CRE, el objeto social, si no venía o venía a la venta de combustible, había una prevención que nos llegaba por correo electrónico y nos decía que eso no se configuraba como un autoconsumo. Es decir, que si tú querías registrar una persona con la finalidad de obtener un permiso de autoconsumo, no podías tener este objeto social o esta actividad de alta en el SAT. ¿Por qué? Porque no se configuraba. Ahora bien, entrando al considerando 14º que mencionaba este acuerdo, es que en virtud de lo dispuesto en el considerando anterior, que estamos viendo,
Quienes pretendan utilizar la estación de servicio no solo para suministrar combustible a los vehículos utilizados en la realización de sus actividades, sino también para suministrar y vender combustible a sus ejecutivos, empleados familiares o terceros, deberán de solicitar y obtener un permiso de expendio al público en su modalidad de estación de servicio en los términos establecidos en la antigua Ley de Hidrocarburos y el reglamento, en este caso, de las actividades a que se refiere el título tercero de la Ley de Hidrocarburos, ¿no? Entonces, aquí nos estaba dando claridad. Únicamente el autoconsumo es, yo tengo una empresa de logística, de transporte, que quiero tener un autoconsumo dentro de mi parque o dentro de mi instalación. ¿Por qué? Porque necesito combustible para realizar la actividad principal, que en este caso es el transporte. Si yo, oye, ¿sabes qué? Es que aquí dentro del parque industrial hay otra empresa que quiere que le surta combustible y yo le vendo a él y le facturo a él, pues les lamento decirles que eso, pues inclusive desde la pasada legislación y normatividad, no se puede. ¿Por qué? Porque estarían configurando otra actividad que ya es el expendio al público en estación de servicio. Entonces, quiero que tengan claro esta parte porque, pues en la actualidad hay muchos autoconsumos y me ha tocado o he tenido la experiencia de trabajar con muchos que pues no solo suministran las unidades que les pertenecen a ellos, sino que ellos se les hace fácil y le venden combustible al de al lado, le venden combustible y aparte lo facturan, cuando inclusive desde la legislación pasada estaba prohibido porque prácticamente era o configuraban otra actividad. Entonces, es importante que tengan claridad en esto, porque al final que lleguemos a las conclusiones, van a tener ustedes que tomar una decisión. Entonces, es importante que aquellos que vendan combustible desde un autoconsumo, desde ahí están mal. No pueden ni siquiera, no tendrían por qué estar facturando ese combustible porque únicamente es para las unidades o sea, que son prácticamente del titular del permiso. No le pueden vender, no le pueden prestar, no le pueden ceder, traspasar ningún tipo de combustible a otras unidades. Eso es lo que es realmente un autoconsumo. Ahora bien, ahí está. ¿Por qué tengo que mencionar el tema de usos propios? Porque actualmente, cuando, bueno, el año pasado que surge esta reforma en marzo del 2025, pues ya queda definido qué es un uso propio y qué es un autoconsumo. En este sentido, vamos a pasar de una figura de una modalidad del expendio a ya como tal una actividad que ya en este caso la nueva legislación le encuadra una actividad, ya no es modalidad diferente de una, ya es una actividad como tal. Entonces, prácticamente en esta nueva legislación, en este nuevo reglamento de la ley del sector hidrocarburos, ya nos define qué es un uso, en este caso un uso propio y qué es un despacho para autoconsumo. Entonces, lo voy a leer tal cual para que no haya confusión de qué es un uso propio. Esto lo pueden consultar ustedes en el reglamento y prácticamente dice que el uso propio es la modalidad de los permisos para las actividades de transporte por medio de ductos y almacenamiento de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos que se otorga cuando la persona titular del permiso en esta modalidad utiliza los hidrocarburos y los petrolíferos para su consumo final en equipos de procesos industriales y los petroquímicos como materia prima para sus procesos industriales sin que dichos productos puedan venderse, cederse o transferirse a particulares. Entonces, aquí ya hay que sacarnos este chip de la cabeza de es que yo soy uso propio o almacenamiento. No. Ahora con esta nueva legislación, el uso propio únicamente es por medio de ductos y para temas de procesos industriales en los que pues prácticamente pues lo necesitan como materia prima para realizar su actividad. Entonces, yo creo que ahorita todos los que están presentes, aquí se les tiene que salir el chip de la cabeza de que el uso propio ya no aplica para ustedes. Y si el día de mañana o en días posteriores, oye, es que tú eres un uso propio, no, no soy un uso propio. Prácticamente esto ya queda definido en el reglamento y esta figura queda exenta para ustedes. Ahora bien, con esta nueva legislación, ¿cómo quedan definidos ustedes los autoconsumos? Prácticamente ustedes lo pueden ver, es el artículo, si no mal recuerdo, entre los primeros tres donde vienen las definiciones. Pueden encontrar
esta definición que es despacho para autoconsumo, que es prácticamente donde esta nueva legislación los configura a ustedes, ¿no? Y es actividad que consiste en recibir, guardar y suministrar petrolíferos que se utilicen exclusivamente para el suministro de vehículos automotores que tengan en propiedad o posesión la persona permisionada y estén directamente relacionados con su actividad económica u objeto social, sin que exista la posibilidad de vender dichos productos a particulares. Esta actividad debe llevarse a cabo en una instalación determinada que debe de cumplir con las características que establece la comisión y la agencia, es decir, la CNE y la agencia. Si se dan cuenta, ¿por qué les mencionaba pues prácticamente el acuerdo A015? ¿Por qué? Porque estos dos considerandos que anteriormente se manejaban con la pasada legislación, los está retomando ahora la nueva legislación y lo engloba en una actividad para ustedes. Y volvemos al mismo tema. Ustedes como autoconsumo solo pueden utilizar ese producto para unidades que sean, en este caso, propiedad de ustedes o estén en posesión. Llámese un contrato de arrendamiento o que tengan información para acreditar que en este caso la posesión es de la persona permisionada. Recordar que los permisos pueden ser otorgados a personas físicas o a personas morales. Entonces, que estén en propiedad o posesión de la persona permisionaria y utilicen únicamente para llevar a cabo sus actividades, en este caso, pues su actividad económica o su objeto social, que repito, debe ser distinto a la venta del combustible, al mayoreo, menudeo, como normalmente se vende un expendio normal. Entonces, ¿por qué es importante retomar el acuerdo A015? Porque ahora lo engloba en una actividad para ustedes. Ahora bien, siguiendo con esta nueva legislación y que nos sirve a nosotros como antecedente o como base para ya entrar a detalle de actualmente cómo están los autoconsumos, pues dentro de este reglamento ya hay un apartado que dice despacho para autoconsumo de petrolíferos. Ya como tal, le designan un apartado dentro de este reglamento como actividad. ¿Y qué nos dice este artículo 140? Nos dice, para realizar la actividad de despacho para autoconsumo de petrolíferos, se requiere de un permiso otorgado por la comisión, en este caso la nueva CNE, en el que se determine un sistema, ubicación y capacidad específicos. Los permisos de despacho para autoconsumo de petrolíferos no se otorgan para sistemas con infraestructura compartido con terceras personas. O sea, si no nos quedaba claro en la definición, aquí el artículo de la actividad ya como tal nos lo vuelve a reiterar. No hay infraestructura compartida con terceras personas y esto que quede claro. Si un autoconsumo le está vendiendo, cediendo, traspasando combustible a otra persona moral o persona física, pues desde ahí están mal. Y ojo, esto aplica, para las personas que ya son permisionarias y que ya tienen o ya cuentan con un permiso otorgado por la extinta CRE, pues aquí digamos que el tema sería, dejen de hacerlo, porque están incumpliendo términos y condiciones. Si bien es cierto, la ley no es retroactiva, esto creo que es bien sabido por todos y en un marco jurídico así está establecido, ¿no? Pero ustedes tienen que seguir cumpliendo con los términos y condiciones que en su momento la extinta CRE los aprobó, les emitió este título de permiso. Y dentro de este título de permiso, si ustedes pues no se han dado la tarea en estos años de revisar punto por punto, tienen obligaciones generales y pues prácticamente lo refieren a los artículos con la pasada legislación, que es lo que estamos tocando. Entonces, prácticamente si ustedes que ya cuentan con un permiso otorgado por la extinta CRE y están vendiendo combustible a terceros, pues prácticamente estarían configurando diferentes tipos de sanciones, ¿no? Que puede ser desde sanciones administrativas, inclusive hasta la revocación del permiso de su autoconsumo. Ahora bien, para los que realizan esta actividad y no cuentan con permiso de la comisión, o sea que prácticamente están operando bajo las sombras porque pues no tengo permiso, no saben si la autoridad ya me tiene identificado, no sé, ni siquiera tengo algunas otras autorizaciones con otras autoridades, pues prácticamente la cuestión aquí es, pues ustedes están en un riesgo inminente. Es decir, el día de mañana, digo, ojalá que nunca pase, pero pues el riesgo está que haya visitas a todos los autoconsumos
y no cuentan con permiso, pues desde ahí prácticamente ustedes están realizando una actividad regulada a nivel federal sin permiso, que digo, no me quiero meter en esos temas, pero creo que ahí lo menos que me importaría será la sanción administrativa. Ahí ya pasaríamos a temas pues prácticamente penales, pero bueno, esa es la importancia de que conozcan el riesgo de cómo están operando. Prácticamente retomando este artículo de este nuevo reglamento, y prácticamente esto se repite de lo que les mencionaba en el acuerdo A015 del 2015, que es ustedes como permisionarios, y aquí es claro, y esto prácticamente es una copy-paste del reglamento, dice, ustedes no pueden vender, ceder, traspasar o transferir de ninguna forma petrolíferos a terceras personas. Creo que con lo que hemos visto del acuerdo, el antecedente de la legislación pasada y con esta nueva, creo que ha quedado claro que no pueden hacer esto. Ahora, generar o emitir facturas a terceras personas por concepto de venta de petrolíferos. Pues bueno, o sea, prácticamente más claro, creo que no puede ser, inclusive desde la legislación pasada, que sí los entiendo, a lo mejor la actividad de autoconsumo en su momento, pues fue algo que quedó fuera de foco, no hubo tanta, pues, ¿cómo decirlo?, comunicación por parte de la extinta CRE para hacer difusión, de que ustedes conocieran prácticamente pues todas estas cuestiones, ¿no? Términos y condiciones, cumplimiento de obligaciones, pero pues por ahí hay un principio, ¿no? Que el desconocimiento de la norma no los exime de su cumplimiento. Entonces, prácticamente, si no lo sabían, ahorita ya lo saben. Esto es lo que no pueden hacer como autoconsumos. Estoy consciente que hay muchos autoconsumos que están realizando esto. Ahorita vamos a llegar a ese punto, pero bueno, esto es lo que marca la ley, la legislación. No es porque yo, Luis Felipe Campos, lo diga, no es porque AMPES, no es porque algún otro proveedor lo diga, prácticamente es lo que está establecido en la nueva legislación. Ahorita vamos a entrar a detalle, ya vi que ahí empezaron a preguntar ahorita, vamos a entrar a detalle de qué tienen que hacer, qué deben hacer o qué no deben de hacer si es lo que ya están haciendo, ¿no? Siguiendo con el tema, y bueno, quiero retomar un poquito la definición de qué es un despacho para autoconsumo, porque aquí se va a derivar el cumplimiento de obligaciones o qué es lo que tendrían que tener o hacer a partir de este momento, es, retomando la definición de esta nueva legislación, nos dice que la actividad debe llevarse a cabo en una instalación determinada que debe de cumplir con las características que establezca la comisión. ¿Por qué es importante que tengan claro esta parte de las instalaciones? Porque retomando este tema y retomando la definición en esta nueva normatividad, nos dice, el despacho para autoconsumos de petrolíferos debe de llevarse a cabo conforme a las características que establezcan la CNE y la CEA, que debe de ser a través de estación de servicio con fin específico o plantas de distribución. Aquí ya un poquito otra vez nos vuelve como a generar dudas. ¿Por qué? Porque nos dice este nuevo marco jurídico que solo puedo realizar el despacho a través de estas dos figuras, que es estación de servicio con fin específico o plantas de distribución. Entonces, aquí evidentemente hay un poquito, ¿cómo decirlo?, una laguna, porque como tal el reglamento no establece la definición, pues una planta de distribución para autoconsumo. Ustedes lo pueden consultar directamente en el reglamento, si lo buscan no hay como tal una definición, pero de la que sí hay es de estación de servicio con fin específico. ¿Y qué es una estación de servicio con fin específico? Pues prácticamente es una instalación que cuenta con la infraestructura y equipos necesarios para llevar a cabo el llenado parcial o total para el expendio al público de gas natural para vehículos automotores, petrolíferos para vehículos automotores, recipientes portátiles y recipientes transportables no sujetos a presión para el expendio al público de gas LP en recipientes portátiles a presión o para el despacho de autoconsumo. Es decir, para poder realizar la actividad de autoconsumo se debe realizar en una estación de servicio con fin específico o, en este caso, es decir, una instalación que prácticamente comparte las mismas características que una gasolinera o gasolinería o una estación común y corriente como las conocemos. Es decir, yo no puedo llevar a cabo el autoconsumo si no cuento con una instalación de fin específico. ¿Y por qué es importante?
y recalco esta parte, porque al tener la misma instalación para un expendio al público, una estación normal, común y corriente, y un autoconsumo, y las dos se realizan en una misma instalación que prácticamente comparte las mismas características, y es decir, comparte las mismas características de una manera general. ¿Por qué? Porque evidentemente el autoconsumo, estoy consciente que es un tanque, normalmente es producto diésel, solo tiene un dispensario o una o dos posiciones de carga, pero bueno, me refiero en general que las características son similares. Es decir, deben de contar con un proyecto ejecutivo, una memoria técnico-descriptiva, una ingeniería básica del proyecto, planos, deben de cumplir con la norma oficial mexicana, en este caso hay dos normas que pues prácticamente lo que le aplica a la estación les tendría que aplicar a ustedes. ¿Por qué? Porque comparten la misma instalación que es una estación de servicio con fin específico. Ahora bien, ya que estamos ahorita entrando ya a detalle de pues cómo debo, o realmente soy un autoconsumo, no soy un autoconsumo, cómo estoy operando, cómo no, qué infraestructura tengo y qué no, pues es importante también que tengan conocimiento que actualmente hay 354 permisos registrados. Bueno, esta cantidad se ha incrementado eh, porque con las recientes sesiones del Comité Técnico de la Comisión Nacional han sido otorgados nuevos permisos, ya con la nueva nomenclatura, ¿no? Que prácticamente es CNE, diagonal PL, diagonal el número, diagonal DES, las siglas DES de despacho, diagonal AU, diagonal y el año en que se otorga, ¿no? Entonces, prácticamente esto estoy tomando un dato al año pasado para no ahorita entrar a detalle con los nuevos permisos otorgados por la Comisión Nacional de Energía, que prácticamente fue a raíz de que entró en vigor por allá de marzo, abril del año pasado. Pues bueno, esta gráfica, bueno, esta tablita que les estoy presentando ahorita es una información de enero del 2025. Repito, esta se ha ido actualizando, pero imagínense, hace un año estamos hablando que el registro público de gobierno, en este caso, solo tenía registrados 354 permisos de autoconsumo, 352, 354. Y bueno, se habla de que hay más autoconsumos que estaciones de servicio en el país. Es decir, estaciones de servicio estamos alrededor de 14 mil y cachito, pero se habla de que autoconsumos hay casi el doble a nivel nacional. Entonces, imagínense, 354 permisos registrados ante el extinta CRE es casi nada, prácticamente nada. Porque evidentemente la autoridad, y aquí sí me gustaría ser claro, la autoridad sabe perfectamente, ¿eh? No es como que, oye, yo he venido operando sin permiso durante 2, 3 años, 5 años y nunca me ha pasado nada. En este caso, qué bueno que no les ha pasado nada, pero eso no quiere decir que no estén en riesgo, que no haya una probabilidad. La autoridad sabe perfectamente que la actividad de autoconsumo es un área que ellos tienen que también trabajar, que tienen que regularizar, porque repito, se habla de que hay más del doble de autoconsumos que estaciones de servicio. Estamos hablando que si hay 14,000 estaciones a nivel nacional, estamos hablando que en autoconsumos pues habría casi 28,000, casi 30,000 que no están regularizados. O sea, ni siquiera sería el 1% de los que están dados de alta en el registro público de gobierno. ¿Por qué es importante? Porque, claro, evidentemente hay y creo que aquí no es entrar en tema de polémica, pero claro que hay una desventaja con las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque prácticamente pues el autoconsumo es el usuario final. Pero ¿qué pasa si ese autoconsumo empieza a venderles a terceros? Pues están quitándole cierto mercado, por así decirlo, a las estaciones de servicio. ¿Y qué es lo que busca actualmente esta administración o el gobierno federal? Regularizar esta actividad. Y es decir, si tú, tu autoconsumo, no lo estás ocupando para tus unidades, pues evidentemente no estás configurando esa actividad. ¿Y qué pasa? Y también me ha tocado en la experiencia ver autoconsumos que tienen permiso, pero que ni siquiera tienen unidades. Imagínense,
O sea, oye, no, pues es que resulta que el autoconsumo se sacó a nombre de una persona moral, pero esa persona moral resulta que la crearon para administrar únicamente, pero las que tienen las unidades son otras personas morales a las que ella misma le vende. Entonces, es complicadísimo que pues prácticamente ustedes estén realizando la actividad conforme o bajo la normatividad aplicable vigente. Es importante que tengan claridad. Esta pequeña lista que les estoy mostrando, ustedes pueden accesar en su buscador, así ponerle micrositio de la CNE, les va a abrir la página o este micrositio y ustedes ahí pueden ver, desglosar hacia abajo cuántos permisos hay a nivel nacional para todas las actividades. Ahorita, evidentemente, si ustedes se dan cuenta, viene el nombre pasado, ¿no? Que es la actividad de permisos otorgados en expendios de estaciones de servicio con autoconsumos. Pero actualmente ya el buscador les hace despacho para autoconsumo y les va a descargar esta tablita. Entonces, ahí es un tema de que nada más la autoridad empiece como a cerrar el tema de los nombres para que no haya esta confusión, pero prácticamente ustedes pueden consultar cuáles son estos permisos que están regularizados. Inclusive si ustedes se meten al buscador y le ponen permiso CNE, les va a abrir el registro público de gobierno, y ustedes pueden buscar ahí, en este caso, si conocen la persona moral o conocen el número de permiso, lo pueden buscar. Ahí, evidentemente, esto es consulta pública, no hay información confidencial que sea divulgada por la administración. Entonces, ustedes pueden consultar esta parte. Pero realmente es muy poco los autoconsumos que están regularizados. Y hablo regularizados, entre comillas, porque no solo es contar con un permiso otorgado por la extinta, creo, la comisión. Si se dieron cuenta y retomando la diapositiva pasada, porque es importante que tengan claridad de que la actividad se lleva en una estación de fin específico, en una estación de servicio de fin específico, porque va a compartir obligaciones. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues sí, evidentemente a cumplir con otras autoridades a nivel federal. Ahorita no me quiero meter en temas locales ni municipales, pero bueno, antes de entrar al tema local, ustedes deben de cumplir con todo, es decir, deben de tener licencia de uso de suelo, deben de tener permiso de construcción, deben de tener, en este caso, acreditación del inmueble donde está su autoconsumo o su instalación. En muchos casos, si está dentro de los parques industriales, pues de quién es el parque industrial. ¿Por qué? Porque nos ha pasado, oye, es que pues resulta que esta propiedad es de alguien más y ahí tengo un autoconsumo. Aquí el tema es que en una misma ubicación no puede tener diferentes infraestructuras o proyectos. Es decir, si ustedes dentro de un mismo predio tienen o comparten una cadena de valor distinta, oye, es que también hay una planta aquí dentro del mismo predio, pues déjenme decirles que no. O sea, realmente eso no es posible. ¿Por qué? Porque se tiene que acreditar para cada instalación su propia información soporte, es decir, contrato de arrendamiento, subarrendamiento, comodato, escrituras, otra cuestión, pero tienen que acreditarlo. No se puede tener dos instalaciones sobre un mismo predio porque al final la comisión los va a rebotar. Eso es importante a nivel local. Y bueno, ya a nivel federal, entrando a detalle con esta situación, el hecho de que compartan una misma instalación, tanto los expendios como el autoconsumo, pues deben de cumplir con las autoridades federales. Y es decir, el autoconsumo sí debe de tener autorización en materia de impacto ambiental. Lo mismo que las estaciones de servicio. Actualmente ahorita pues hay un programa, bueno, desde hace como 4 años, 3 años, el tema ambiental con la CEA fue un tema también, un área de oportunidad que la autoridad detectó y les dijo prácticamente todas las estaciones de servicio, la gran mayoría no tienen una autorización en materia de impacto ambiental vigente y actualizada. Sacaron por allá de hace 3, 4 años el censo, el famoso censo Ponte al Día. Posteriormente fue una iniciativa que se retomó años después ya de forma oficial a través de DOF por el tema del Renagas. Prácticamente estamos en el último día para que las instalaciones se registren, pero prácticamente hay un anteproyecto que es el Pronagas con sus respectivas aristas, si configuras o no configuras, para pues todas aquellas que se les pasó el Renagas, pues bueno, entran al Pronagas. Pero en estricto sentido, ¿por qué menciono ahorita este tema? Porque los autoconsumos sí o sí comparten
esta obligación con las estaciones de servicio. Es decir, deben de contar con autorización en materia de impacto ambiental. En muchos casos puede ser que ustedes hayan tenido una autorización local o estatal en su momento, pero bueno, si solo se quedaron con esa, pues también están mal. ¿Por qué? Porque desde que entró en vigor la SEA, por allá del 2015-2016, pues ahora es la autoridad encargada de regular el sector hidrocarburos. Entonces, prácticamente deben de cumplir. No es porque lo diga yo, repito, porque así está establecido. Y bueno, el tema de la LEGEPA, que es en este caso de donde se basa la autorización en materia de impacto ambiental, no habla como tal de los autoconsumos. ¿Por qué? Porque esta ley todavía no, digamos que no ha sido actualizada en este tema, pero prácticamente nos habla del expendio. Y como el expendio se lleva en una instalación que comparte las mismas características que el autoconsumo, pues le aplica. Y por todo lo que hemos visto como antecedentes, ¿no? Prácticamente es el artículo 28 de la LEGEPA y pues prácticamente ya sea IP o MIA, es el procedimiento a través de la autoridad establece las condiciones en que se sujetará la realización de obras o actividades. Recordar que el tema de la autorización en materia de impacto ambiental tiene un carácter preventivo, es decir, tienes que obtener esta autorización previo al arranque de las obras o de la realización de las obras. En muchos casos, y me van a poner ahorita en las preguntas, oiga, Lick, es que yo nunca tuve autorización en materia de impacto ambiental y ahorita ya la metí, pero ya hubo una procedencia y les puedo afirmar que esta no procedencia por parte de la SEA es porque contravinieron el carácter preventivo. Aquí evidentemente habría que, si ya llegaron a este punto, habría que establecer ciertas estrategias para poder darle la vuelta, porque si no se vuelve un círculo. Es decir, ustedes van a meter 5 veces su informe preventivo y las 5 veces la autoridad se los va a negar. ¿Por qué? Porque utilizan el mismo criterio, que es contraveniste el carácter preventivo. Entonces, aquí si ya se encuentran en este punto, acérquense con diferentes proveedores, con nosotros, porque ya cada uno aquí va a establecer, digamos que la ruta crítica o la estrategia para darle la vuelta y que ustedes puedan obtener esta autorización. Repito, al final ustedes como autoconsumos sí deben de contar con una autorización en materia de impacto ambiental vigente y actualizada. Ahora bien, ¿de qué va a depender? ¿Por qué? Porque en muchos casos nos han comentado, oiga, es que yo tengo una mía, híjole, para un autoconsumo. A ver, ¿de qué depende que sea informe preventivo o de qué depende que sea una mía, una manifestación de impacto ambiental? Porque son dos cosas totalmente distintas, son dos estudios que sí comparten digamos que un tronco común, pero prácticamente son dos cosas totalmente distintas. Es decir, va a depender de la zona en la que se encuentre ese autoconsumo, si la instalación se encuentra en zona natural protegida, si se encuentra en un sitio Ramsar, si prácticamente la autoridad tiene determinado que es bosque caducifolio, pues le tocará MIA. ¿Y de qué va a depender eso? Repito, de dónde se encuentre ubicada esa instalación. Entonces es importante que antes de que ustedes contraten pues, un servicio de elaboración de informe preventivo o de MIA, pues debe de haber un levantamiento, es decir, debe de haber una persona encargada, en este caso normalmente son geógrafos, biólogos, que hacen el levantamiento, porque ustedes me van a decir, oiga, Lick, es que pues aquí donde tengo el autoconsumo, pues prácticamente no hay ni una planta, todo está urbanizado. Sí, pero el hecho de que esté urbanizado o de que ya en la operación o en la realidad ya no haya ninguna planta, ningún animal, no va a definir, lo que lo define es cómo tiene determinada esa zona la autoridad y cómo lo hace la SEA, pues ayuda en este caso, de lo que establezca la Semarnat, de lo que tenga establecido el INEGI, cómo tiene establecido esa zona, ¿no? Y cómo es esa zona de afluencia. Es importante. Y de aquí se va a desprender si les corresponde informe preventivo o si les corresponde MIA, que evidentemente el proceso es diferente. Si ustedes han ingresado alguna de estas dos cuestiones frente a la SEA, inclusive el formato cambia. Por decir algo muy básico, ¿no? Para la presentación del informe preventivo, requisitos son 3 USBs, pero para el tema de la MIA son 4. Entonces, puede ser cosas muy chiquitas en el tema de la presentación, en la gestión de estos trámites, pero sí cambia.
en el tema de las resoluciones por parte de la autoridad. Y ahora bien, bueno, regresando al tema de cómo se configura uno u otro estudio para estos autoconsumos, viene el reglamento de la LEGEPA, el artículo 5, y nos dice o nos establece que quienes pretendan llevar a cabo alguna de las siguientes obras o actividades requerirán previamente de la autorización por parte de la Secretaría. Bueno, en este caso es de la SEA. Pero volviendo al tema, ¿por qué aquí no vamos a encontrar una definición o un artículo donde nos hable estrictamente del autoconsumo? ¿Por qué? Porque la LEGEPA no lo tiene establecido como tal. Lo tiene establecido como expendio al público de petrolíferos. Pero ojo, el hecho de que no diga autoconsumo no quiere decir que no les aplique. O muchos me van a decir, oiga, Lick, es que si no está claro en la legislación, pues no me aplica, ¿no? Y de verdad a veces es complicado como cambiar este chip, pero recordar que el expendio al público o el atenuante que teníamos es que el autoconsumo era una modalidad del expendio. Y actualmente, con esta nueva legislación, la actividad del autoconsumo se realiza en la misma instalación, es decir, un expendio y un autoconsumo comparten las mismas características. Entonces, no se esperen y no empiecen a buscar lagunas para poder desafanarse del cumplimiento de sus obligaciones. Aquí se los estoy diciendo totalmente claro. Un autoconsumo debe de tener autorización en materia de impacto ambiental. Que la LEGEPA o el reglamento de la LEGEPA no habla como tal de autoconsumos, pero sí habla del expendio. ¿Y el expendio en dónde o en qué instalación se realiza? En una instalación una estación de servicio de fin específico. Pero esa instalación que creen también comparte con el autoconsumo. Entonces, sí les aplica la autorización en materia de impacto ambiental. Ahora bien, pasando a otra autoridad, y es decir, no solo basta con tener un permiso de la comisión, ni una autorización con la SEA. También deben de tener una autorización en materia de impacto social. Bueno, anteriormente nosotros lo conocíamos como la evaluación de impacto social, que era la famosa EBIS. Actualmente con esta reforma que hubo y con el nuevo reglamento interino de la Secretaría de Energía, pues prácticamente cambia de nombre, ahora se llama manifestación de impacto social del sector energético. Recordar que las atribuciones de lo que antes era la CNH, Comisión Nacional de Hidrocarburos, las absorbe la Secretaría de Energía, y el tema de la Comisión Nacional de Energía, o lo que era la EXCRE, lo sigue manteniendo la CNE, pero bueno, en materia de impacto social, esta reforma ahora es el artículo, antes era el artículo de la ley de hidrocarburos, era el 121, si no mal recuerdo, actualmente ya es el artículo 152, pero prácticamente nos establece esto, ¿no? Que las personas interesadas en obtener un permiso o una autorización para desarrollar proyectos en materia de hidrocarburos, así como asignatarios y contratistas, deben de presentar a la CENER para su autorización una MICE. Es decir, y aquí los englobo a ustedes, habla en general, proyectos en materia de hidrocarburos. Un autoconsumo es un proyecto en materia de hidrocarburos, entonces sí les aplica MICE a ustedes como autoconsumos. No quiero entrar a detalles tanto de pues, todos los cambios de la MICE, porque eso es objeto de una sesión adicional, pero bueno, prácticamente hablando de manera general, la presentación de la MICE sí cambió. Ahora es totalmente digital, es a través de la plataforma de ventanilla de energía. Anteriormente era de manera física en la ventanilla de la CENER. Aquí también que tengan claro algo. Si ustedes como autoconsumos tienen o ingresaron una EBIS en su momento y no ha sido resuelta por parte de la Secretaría de Energía, recordar, la ley no es retroactiva, entonces a ustedes les van a resolver conforme la normatividad aplicable vigente al momento del ingreso. Es decir, si ustedes ingresaron una EBIS, les van a resolver conforme a la normatividad aplicable de la EBIS. Si ustedes que actualmente autoconsumos no tienen una autorización en materia de impacto social y apenas la van a ingresar, ya les aplicaría la nueva legislación, que es, pues prácticamente ya el proceso es todo digital, esta plataforma de ventanilla de energía, tienen que tener acceso a través de llave MX o a través de la FIEL. Y bueno, el procedimiento para la elaboración de la MICE sí cambió, pasamos de 4 formatos a 3 formatos, se toma relevancia el tema de ciertas comunidades, colonias, localidades, en este caso la comunidad afromexicana toma relevancia, el tema de la consulta previa
también toma relevancia y, bueno, toma un carácter, en este caso, vinculante, es decir, ya no va a ser únicamente un procedimiento o un proceso que ustedes presenten al inicio, ya el tema de que le den un carácter vinculante al tema de la MICE, ya también la autoridad, en este caso la Secretaría de Energía, y ya lo ha dicho en diferentes foros o presentaciones que ha estado el maestro Fonseca, que es el director general de Impacto Social, Consulta Previa y Ocupación Superficial de la CENER, que ya le van a dar seguimiento a todo el tema de las autorizaciones en materia de impacto social. ¿Por qué? Porque antes solo la presentaban, tenían su autorización y con eso ustedes decían que cumplían. No, hay un programa o hay un plan de gestión social que le tienen que dar seguimiento, inclusive todos los que ya cuenten con autorización de EBIS, pues si ustedes se van o leen su autorización, hay un apartado que es recomendaciones, en este caso, o medidas y recomendaciones, y ustedes tienen que mandar un reporte anual a la Secretaría de Energía de cómo van con el cumplimiento de estas recomendaciones y medidas. Es prácticamente como condicionantes en el tema ambiental, pero bueno, aquí se llama de otra manera, no es, sería como un liberar sus condicionantes, pero año con año tienen que mandar estos reportes de cómo van. Actualmente este programa de gestión social de la MICE toma relevancia porque es, y eso también lo dijo el maestro Fonseca, ustedes solitos como promoventes van a decirle a la Secretaría qué van a hacer o a qué se comprometen. Si ustedes en la elaboración de este estudio les prometen las perlas de la vida a la Secretaría de Energía y llega el año y no lo cumplen, ustedes mismos van a tener que acreditar por qué no lo están cumpliendo o por qué sí lo están cumpliendo. Entonces, aquí es importante que con la persona que se acerquen, ya sea un proveedor o alguna persona, pues tenga los conocimientos, pues al menos básicos, para elaborar esta manifestación de impacto social del sector energético, porque debe de desarrollar este programa o este plan de gestión social y debe de ser prácticamente alcanzable, medible. Repito, no se comprometan a cosas que no van a cumplir. Debe de haber una comunicación más estrecha con las comunidades donde se encuentren sus productos y bueno, al final ya este carácter vinculante va a tener una calidad en que la CENER pueda resolver en tres sentidos: una autorización definitiva, una autorización condicionada o una negativa. ¿De qué va a depender? Pues prácticamente de lo que ustedes le manden, de su proyecto. Si su proyecto se está quedando corto en mitigar impactos negativos y no maximizar los positivos, pues bueno, va a venir una condicionada. Si prácticamente su proyecto pone en riesgo comunidades, localidades cerca de donde está la instalación, va a venir en un sentido negativo. Repito, este tema de la MICE ya lo platicamos alguna vez con AMPES, inclusive en otros foros que hemos oportunidad de participar, y también publicaciones en redes sociales, pero bueno, es importante que le pongan atención al tema de la MICE. ¿Por qué? Retomando el tema del autoconsumo, sí, ustedes son un proyecto en materia de hidrocarburos, sí, les corresponde que tengan una autorización en materia de impacto social. En este caso, bueno, y posteriormente, pues prácticamente su permiso con la comisión. Aquí no me gustaría restarle o prácticamente poner en la balanza, pues, qué debo de tener primero y qué no. Sí hay un orden, evidentemente, pero las tres autorizaciones a nivel federal con la CENER, ASEA y CNE tienen prácticamente la misma importancia. ¿Por qué? Porque si no, ustedes estarían operando pues prácticamente bajo las sombras, sin las autorizaciones pertinentes por parte de la administración actual o del gobierno federal. Aquí les estoy poniendo prácticamente la actualidad de cómo es un procedimiento para la obtención de los permisos. Recordar que con el pasado reglamento de las actividades a que se refiere el título tercero de la ley de hidrocarburos era el artículo 45, con este nuevo reglamento pasamos al 143 y también hubo una modificación en el tema de los tiempos. Anteriormente la autoridad tenía 90 días para resolver, actualmente se reduce a 70 días hábiles, pero ojo, aquí la obtención de los permisos no es desde que yo ingreso mi solicitud y empieza a correr mis días, no. También aquí es importante y veo que en muchas ocasiones no se los han aclarado del por qué inclusive a veces ustedes se acercan con el proveedor. Oye, es que tú me prometiste que salía en tanto tiempo. A ver, los tiempos no dependen ni del asesor, ni del proveedor, ni dependen estrictamente de la autoridad. Que nosotros como asesores y como proveedores
buscamos o tenemos estrategias para, en este caso, romper silencios administrativos o a través de alcances lograr que se mueva el trámite, es una cuestión totalmente independiente, ¿verdad? Pero este es un pequeño diagramita que les hice de cómo es que funciona la obtención de los permisos. A ver, del lado izquierdo de su pantalla están viendo el círculo azul y ahí es el ingreso de la solicitud. Este ingreso de la solicitud, ustedes lo meten a través de la OPE, con todos los datos que les solicita, en este caso el formulario, y prácticamente la autoridad tiene 10 días. Si dentro de estos 10 días hábiles la autoridad les notifica un requerimiento, este requerimiento va a ser por fracción 1 del artículo 143 y les va a dar 10 días hábiles para contestar. Este requerimiento se va a llamar requerimiento para la admisión y evaluación de la solicitud. Es decir, aquí su solicitud todavía no ha sido admitida. Es decir, el tiempo de los 70 días todavía no corre. Aquí es para únicamente que los admita. Si dentro de este tiempo hay dos escenarios. Si dentro de este tiempo de los 10 días cuando reciben el requerimiento, ustedes no contestan o contestan mal, va a venir una no admisión, que es diferente a un desechamiento. Ojo, ¿qué quiere decir una no admisión? Prácticamente no se admite tu trámite o tu solicitud y el pago de derechos que tú realizaste queda a salvo para que lo puedas volver a utilizar. Es decir, si ustedes tienen una no admisión, su pago de derechos está a salvo. Lo pueden volver a utilizar en otro ingreso de solicitud. Ahora bien, pasando al segundo escenario, si ustedes dentro de este periodo contestan bien este requerimiento de información, les va a llegar otro oficio, que es la admisión a trámite, y aquí se los van a notificar a través de su tablero electrónico y viene así: admisión a trámite. Ahí te dice que contestaste dentro del plazo establecido y que tu trámite ha sido admitido. A partir de ese día que les llega a la OPE, bueno, también aquí es importante mencionar, hay dos fechas importantes en su tablero electrónico. Una es el día que ustedes reciben ese oficio. De hecho, inclusive si ustedes se van y hacen este ejercicio en su tablero electrónico, en la pestaña de oficios recibidos y le dan clic a cualquiera, les va a desprender una ventanita emergente y en esa ventanita hay dos fechas. La fecha en que ustedes recibieron este oficio y la fecha de acuse. La fecha importante es la fecha de acuse. ¿Por qué? Porque a partir de que ustedes le dan clic y lo acusan, a partir del día siguiente es donde empieza el conteo de días. Entonces, no se confíen de que, oye, me llegó, por un decir, el 29 de abril. Sí, pero yo le di clic hasta el 30. Es decir, mi fecha de acuse es el 30 y mi primer día empezaría el 1 de mayo. No empezaría el 30, suponiendo que tomen como referencia la fecha de recepción. Entonces, es importante. Ahora bien, ¿ustedes pueden dejar oficio sin acusar dentro de su tablero electrónico? No, no es posible. Es decir, pues no me notifico y no empiezan mis conteos de días, ¿no? Para bien o para mal. Aquí prácticamente tengo conocimiento de que un oficio que ustedes no acusen se va a acusar solo a los 3 días. Es decir, si ustedes no tienen este hábito de revisar su tablero electrónico dentro de la OPE de la CNE y les llega un oficio y no lo ven hasta el día 4, pues prácticamente estos oficios se acusan solos y empiezan estos conteos de días. Entonces, para que tengan esa referencia, hay dos fechas, la de recepción y la de acuse. La fecha importante para que ustedes hagan sus conteos de días es la de acuse. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya está admitido al trámite? Empieza su conteo de 70 días hábiles. Y aquí ya solo hay digamos que dos opciones en que la autoridad nos puede solicitar información. Puede ser a través de una prevención. Esta prevención nos da 30 días hábiles para contestar. Una vez que nos notifican esta prevención, se pausa el conteo de días y hasta que nosotros contestemos es que se restablece este conteo de días. Pero bueno, también hay una cuarta y última, digamos que opción, en que la autoridad nos puede requerir información adicional o complementaria, y es un requerimiento por fracción cuarta del artículo 143, y bueno, y este requerimiento únicamente nos da 10 días hábiles. Prácticamente, posteriormente a esto, ya viene una resolución. Recordar que esto se sube a las órdenes del día del comité técnico y aquí se vota a favor o en contra. Digo, con este cambio, con esta reforma,
pues prácticamente estábamos acostumbrados a que podíamos ver las sesiones en vivo, en YouTube o en la página de la comisión. Actualmente esa figura pues ya no existe, ya no se puede, únicamente podemos ver pues una vez que publica, ¿no?, en la página de acuerdos o resoluciones del registro público, qué salió a favor y qué no salió a favor, y posteriormente verlo en nuestros tableros electrónicos. Si dentro de la admisión prácticamente a la resolución ustedes contestan mal, no mandan la información que solicita la autoridad o dejan pasar intencionalmente el plazo, aquí ya es un desechamiento. ¿Qué quiere decir el desechamiento? Que el pago de aprovechamientos fue devengado y ese pago prácticamente se perdió. Si ustedes quisieran volver a ingresar una nueva solicitud, tendrían que realizar nuevamente un pago de aprovechamientos para volver a ingresar la solicitud, ¿no? Entonces es importante que tengan ahorita claridad en cómo se obtiene un permiso frente a la Comisión Nacional de Energía, porque digamos que ahorita la plática está enfocada a nivel federal, lo que es ASEA, Secretaría de Energía y CNE, pero no dejen de lado, o sea, reiterar que ustedes al compartir características con un expendio en una estación de servicio de fin específico, deben de contar con las mismas autorizaciones a nivel local, es decir, lo que ya les mencionábamos, licencia de uso de suelo, alineamiento, constancia de alineamiento y número oficial, si licencia de construcción a nivel local, si no la tuvieron, la tienen que tener. En este caso, si el contrato de arrendamiento que tienen o el contrato de comodato, subarrendamiento, recordar que va a depender de cada entidad en la que estén, porque estos contratos deben de ir conforme a los códigos civiles. Hay contratos que dependiendo los años se tienen que inscribir en el registro público de la propiedad. Hay en otros estados que no, o sea, que sí te permiten, oye, a partir del quinto año, o si es mayor a una vigencia de 5 años, lo tengo que registrar. Si es menor, no. Entonces, pónganle mucha atención porque no es que dejen de lado las obligaciones locales. Las tienen que cumplir, sí, pero ahorita está enfocado a nivel federal. Retomando un poquito el tema de pues toda esta reforma y estos cambios, esta es la página de ventanilla de energía que implementó prácticamente la CENER. Aquí tiene digamos que dos cuestiones. En esta página es donde se ingresa el tema de la MISE o de la EVIS. Si ven del lado derecho, hasta arriba viene un ingresar, ahí es para que puedan meter o darle seguimiento a estos trámites, pero también esta página sirve como consulta. Si se dan cuenta y ustedes buscan autoconsumo, pues sigue viniendo o sigue saliendo como solicitud de otorgamiento de permiso de expendio en estación de servicio para autoconsumo de petrolíferos, cuando ya hemos visto que el nombre de la actividad cambió. Pero bueno, abajo nos ponen actividad despacho para autoconsumo. Es decir, o me podrán decir, oiga, entonces sigo siendo expendio en estación de servicio para autoconsumo o ya soy despacho para autoconsumo. Ustedes básense en lo que dice la legislación, la ley y el reglamento, y son despacho para autoconsumo, que ahorita a lo mejor esta página no ha sido del todo actualizada. ¿Por qué? Porque inclusive los formatos, solo hay uno que han actualizado, que es el de expendio en la OPE, todos los demás siguen con los nombres pasados. Recordar que este proceso pues también lleva tiempo a la autoridad a través de creo que es la Agencia de Transformación Digital, que tiene que dar de alta los nombres para que también en el SAT se den de alta y puedan cobrar bajo esos aprovechamientos esos nombres. Entonces, pues aquí sale y es el que está en pantalla. El del medio es, abajo si nos ponen, actividad despacho para autoconsumo, pero bueno, no se confundan con el nombre. Ustedes básense en lo que dice la ley y el reglamento, que son despacho para autoconsumo. Ahora, esto es importantísimo y también que lo tengan claro. Ya platicamos, en este caso, pues qué tienen permitido y qué no tienen permitido ustedes como autoconsumo. Pero ahora vamos a platicar del otro lado, es decir, quién me está surtiendo el producto. ¿Por qué? Porque es importante, y aquí, no sé si estén presentes prácticamente el otro lado de la cadena, pero es importante porque tanto comercializadores como distribuidores no les pueden brindar el servicio o no les pueden dar producto a ustedes si no tienen permiso de la comisión. ¿Y por qué es importante? Porque en estricto sentido,
alrededor de 354 autoconsumos son los únicos que pueden recibir producto por parte de un distribuidor o de un comercializador. Los demás, en estricto sentido, no podrían. ¿Por qué? Porque no es, en este caso, ya viene directamente en el reglamento y aquí lo dice tal cual, ¿no? Queda prohibido a las personas permisionarias prestar o recibir servicios inherentes a las actividades, así como comprar o vender hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos a particulares, ya que en los términos de la ley del presente reglamento de la normatividad aplicable requieran de permiso y no cuenten con este. Es decir, si ustedes como autoconsumo no tienen producto, si ustedes van con un comercializador o un distribuidor y el distribuidor les exige el PL, ellos están en todo su derecho. ¿Por qué? Porque si ellos no cumplen con este requisito, prácticamente a ellos se les podrían configurar sanciones o multas. Inclusive, digo, si nos vamos hasta el peor de los casos, la revocación de los permisos. Entonces, es decir, si un distribuidor o un comercializador, por venderles a ustedes que no tienen permiso, va a arriesgar su permiso, pues déjenme decirles pues que el distribuidor va a tomar la decisión de, pues te dejo de vender, porque me voy a poner en riesgo yo como empresa y como actividad de venderte a ti que no tienes permiso. Y esto no es porque lo diga ellos como distribuidor o comercializador, sino porque está directamente en la ley. Y ahorita vamos a entrar también a un detalle que a ustedes como autoconsumos los está perjudicando, que es un complemento del SAT. Bueno, esto es prácticamente lo que viene de la ley, es decir, las actividades en toda la cadena de valor deben de realizarse únicamente con permisionarios. Aquí, bueno, el tema de los expendios pasa a como un paréntesis, porque ellos su actividad como tal es venderle a usuarios finales. Y bueno, ellos no es como que cada persona debe de tener un permiso, ellos son considerados como usuarios finales, pero dentro de la cadena, entre ustedes, es decir, si sale de una terminal, viene con un comercializador, es transportado, es almacenado, después es distribuido, todo debe de ser con permiso, o, en este caso, operando y vigente. ¿Por qué? Porque hay muchos casos y también nos hemos enterado de permisos que ya están revocados y siguen realizando la actividad. También hay unos casos particularmente que están en una situación jurídica, tienen algún recurso o algún recurso ingresado o alguna impugnación, en este caso algún juicio de nulidad o un juicio de amparo. Digo, esos casos son, digamos que exentos o son un caso particular, pero bueno, aquí la cuestión es que solo pueden realizar la actividad con permisionarios y que no les extrañe o no se enojen si la otra parte les pide un permiso y ustedes no lo tienen. Oiga, Lick, es que yo llevo operando pues, así durante 6, 7 años. Sí, el hecho de que lleven operando 6, 7 años pues, no quiere decir que estén bien. Es actualmente bajo este marco regulatorio aplicable vigente. Ahora bien, posteriormente hay otro artículo importante que es el 88 dentro de este nuevo reglamento y establece que pues prácticamente ustedes, bueno, las personas usuarias finales o usuarias, contratar o prestar servicios, comprar o vender hidrocarburos o petroquímicos que realicen actividades y no cuenten de este. Entonces, aquí también ya viene la otra parte. Es decir, queda prohibido a usuarios finales, en este caso nosotros comunes y corrientes, que si vemos, digo, esto aplica más directamente a expendios, no tanto autoconsumos, pero prácticamente por eso ahorita ustedes pueden, este registro público, ustedes pueden ingresar a la página y en cualquier estación ven el número de PL, lo buscan y ahí les va a salir si está operando o vigente. Si ustedes en este caso, digo, es un paréntesis, ¿no? Si ustedes en este caso se meten o por curiosidad ven que el permiso está revocado y ven que está operando, pues prácticamente están pues haciendo algo indebido, porque eso no se podría realizar. Pero bueno, digamos que ese artículo únicamente aplica para usuarios finales, usuarios como digamos, como los expendios, porque en estricto sentido, ustedes como autoconsumos, pues ocupan ese combustible para realizar la actividad inherente a su objeto social. Entonces, ustedes se considerarían un usuario final, en este caso, el autoconsumo. Ahora bien, hay algo también muy importante. Hace algunos días, no prácticamente escasas semanas, publicaron unas guías de obligaciones sujetas a verificación y supervisión y vigilancia del sector hidrocarburos. Prácticamente la guía que corresponde es en este caso la de petrolíferos, y aquí hay algo muy curioso y que también pues ha surgido muchas dudas.
vienen dos actividades dentro de esta guía: expendio de petrolíferos en estaciones de servicio de autoconsumo y despacho de petrolíferos para autoconsumo. Y me han surgido esta pregunta, ¿no? Oiga, entonces, ¿soy expendio o soy despacho para autoconsumo? También digo, aquí parte de toda esta cuestión de que no queda claro, hay un poco de incertidumbre con respecto a la actividad. También hay que decirlo, también la autoridad pues no ha sido clara. O sea, en una legislación, en un acuerdo, digo, muy pasado, ¿no? Nos habla de que el almacenamiento de usos propios pasa a expendio en su modalidad de autoconsumo, pero posteriormente en la nueva legislación nos habla que ya no es expendio en estación para autoconsumo, sino ya somos despacho. Pero días recientes nos publica una guía donde nos menciona las dos actividades, pues claro que usted los deja como, oye, soy o no soy, me toca o no me toca. Aquí mi comentario o mi sugerencia sería: no se hagan bolas, ustedes son despacho para autoconsumo, esto por ley y por reglamento. Y digo, prácticamente aquí les voy a enseñar las definiciones que manejan esta guía, prácticamente, y qué es un expendio de petrolíferos en estación de autoconsumo, y como lo está manejando la guía consiste en el suministro de petrolíferos exclusivamente a vehículos automotores utilizados por la persona permisionaria para llevar a cabo las actividades inherentes a su objeto social, sin la posibilidad de comercializar, enajenar dichos combustibles a terceros. Creo que pues esta definición ya la hemos tocado bastante en la plática y creo que queda claro la definición de autoconsumo, pero aquí lo manejan como expendio. Y ahora bien, ¿qué es un despacho de petrolíferos para autoconsumo? Aquí viene: consiste en recibir, guardar y suministrar. Ahora bien, ¿y qué el pasado no también guarda? O sea, porque el autoconsumo en estricto sentido tiene un tanque de almacenamiento. Entonces, pues prácticamente aquí el expendio es no guardo, por eso hay como esta confusión, ¿no? Pero bueno, prácticamente el nombre correcto de su actividad es despacho de petrolíferos para autoconsumo. Y sí, ustedes reciben, guardan ese combustible en un tanque, ya sea de la capacidad que ustedes quieran, y ustedes suministran a sus vehículos automotores para que tengan en propiedad o posesión, para que realicen las actividades inherentemente a su actividad o económica u objeto social. Y aquí viene y nos refuerza: sin que exista la posibilidad de vender dichos productos a particulares. Esta debe de llevarse a cabo en una instalación determinada que debe de cumplir con las características que establezca la CNE y la Comisión. Entonces, prácticamente, no se hagan bolas, ustedes son despacho para autoconsumo, dejen de lado esta definición, porque esta definición prácticamente pues no nos habla de dónde se realiza la actividad de autoconsumo, no nos habla del resguardo del producto como tal. Es decir, pues aquí creo que queda un poquito al aire de que es un expendio de petrolíferos en estación de autoconsumo. Inclusive, pues esta definición ya por ley viene o cambió y viene definida despacho. Entonces no se hagan bolas con esta guía. Ustedes en este caso son despacho para autoconsumo y tienen que cumplir con estas obligaciones inherentes a esta actividad. Ahora bien, también viene un tema bastante importante que ahorita pues surgió también hace algunos días, y que es pues el tema de este nuevo mecanismo contra el mercado ilícito de combustibles, y es este famoso complemento que, repito, todos aquellos autoconsumos que estén realizando la actividad de vender o facturar, pues ya no van a poder. Entonces, sí, hemos tenido algunas pláticas con diferentes autoconsumos que nos preguntan: oye, ¿qué me toca? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que regularizar? Ahorita, estas imágenes que están viendo en pantalla prácticamente son las que publicó la Comisión Nacional de Energía. Es un mecanismo que entró en vigor el 24 de abril. Prácticamente es para la venta de gasolina regular, premium y diésel. ¿Qué va a pasar? Que pues prácticamente pues les van a pedir un permiso vigente para poder emitir CFDIs. Es decir, digo, ahí lo están viendo quienes lo implementan: el SAT, la CNER, la CNE y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Y en este caso, pues todos deben de tener un permiso vigente con la CNE e incorporar el complemento en sus facturas. Prácticamente aquí, si no cumples o si no haces este complemento, pues no vas a poder emitir facturas, no vas a poder operar legalmente. Y pues bueno, ¿qué debes de hacer en esta situación? Pues regularizarte, si es necesario.
Aquí hay algo muy importante que sí debo de comentar, que ustedes deben de analizar su situación. ¿Por qué? Porque también el hecho de que ustedes tomen la decisión de regularizarse conlleva un costo, conlleva trabajo, y también tienen que poner en una balanza el hecho de realmente el combustible que estoy consumiendo, eh, pues me implica que lleve a cabo todas estas gestiones, o realmente si el combustible es muy poco, pues prácticamente sería, dejen de realizar esa actividad, dejen de realizar el autoconsumo que no tienen ni permiso de la CEA, ni de la CNE, ni de la CENER, cierren eso, dejen de actividad y vuelvan a las estaciones de servicio. Es decir, por esa cantidad, puede ser 3,000 litros o algo, una cantidad muy poca, regresen a cargar pues a las estaciones de servicio. ¿Por qué? Porque también se están poniendo en un riesgo ustedes. El hecho de que la autoridad llegue a un autoconsumo, reitero lo que mencionaba al principio, no me preocupa tanto el tema de la sanción pecuniaria, o en este caso de la multa administrativa. Aquí ya están realizando una actividad regulada sin permiso. Prácticamente ustedes ya configurarían algunas de estas cuestiones penales. Entonces, entre sí o no, no, se van a llevar al que esté en ese autoconsumo. Entonces, digo, temas penales para el representante legal, tema, o inclusive para las personas que pues, estén ahí o solo estén cargando o ni siquiera tengan nada que ver, ustedes van a tener que dimensionar este tipo de riesgos. ¿Sabes qué? Sí es mucha la cantidad que manejo para mis unidades de transporte y necesito regularizarme para operar legalmente, adelante. Pero si realmente ustedes dicen, oye, ¿sabes qué? Toda esta cuestión que voy a hacer en elaborar un estudio en materia de impacto ambiental, un estudio en materia de impacto social, en un permiso, pagos de aprovechamiento, temas locales, me implica pues prácticamente hacer de más para lo que estoy consumiendo, pues ahí ustedes van a tener que evaluar esta cuestión de, pues me regularizo o no me regularizo. Al final, reitero, la decisión está en ustedes. Creo que la normatividad y la legislación es bastante clara de lo que deben de hacer y no deben de hacer. Y también mi sugerencia o mi comentario sería, no le busquen la laguna a la autoridad, o no le busquen la laguna, perdón, a la normatividad o a la legislación. Es muy claro, un autoconsumo no puede vender, ceder, ni traspasar, ni emitir facturas. Solo puede utilizarla para sus unidades, ya sea en propiedad o posesión. Tan, tan. No le busquen, oye, es que vamos a encontrar. Sí, hemos platicado algunas otras cuestiones, oye, ver la forma o ver cómo otras unidades las puedes rentar o a través de un contrato de arrendamiento para que pues puedan acreditar que son posesión de la permisionaria. Sí, podría ser el caso, pero pues realmente, ya que estén buscando para que ustedes puedan realizar una actividad de expendio con un autoconsumo, creo que por ahí no va. Y si ese es su proyecto, si esa es su idea de negocio, vender combustible, pues no lo duden, vayan por un expendio, vayan por una estación de servicio normal, y que ustedes tengan la posibilidad de venderles pues a terceros, o si hay dentro de su parque industrial hay no sé, 7, 8 empresas de logística, pues sean ustedes el que lleve prácticamente la cabeza, oye, o que tenga esta idea de negocio. ¿Sabes qué? Pues veo que es muy complicado, o la estación más cercana está lejos y yo tengo la posibilidad de realizar el expendio. Pues busquen esta idea de negocio, pongan este expendio y ustedes véndanle a esos 7, 8 grupos que están dentro del parque industrial, ¿no? Aquí, repito, ustedes tienen que evaluar esta situación, eh, ver si realmente todo el tema o el desgaste, porque también digo, más allá del gasto económico que se tiene que hacer, también es un desgaste con las autoridades, tanto locales como federales, es tema de tiempos. Una regularización de esta naturaleza, el que se los quiera vender como que yo te lo regularizo en un mes, pues déjenme decirle que les está pues vendiendo mentiras, les está vendiendo sueños. Prácticamente en temas de tiempos, un informe preventivo se resuelve desde su ingreso, sí, la autoridad tiene 20 días hábiles, la Secretaría de Energía más o menos el tiempo está en similar. En el tema de pagos de aprovechamientos, pues un informe preventivo creo que cuesta 27, si no mal recuerdo. El tema de la MICE está, digo, todavía no está definido el costo de aprovechamientos, pero más o menos va a estar en el costo de un informe preventivo. Ingeniería básica del proyecto, planos,
memorias técnico-descriptivas, levantamiento. Ustedes, repito, evalúan la situación de su autoconsumo y si la cantidad de combustible o de diésel que están consumiendo es alta y implica que sí tienen que operar pues, de manera legal, vayan adelante con el tema de la regularización. Aquí hay algo muy importante y esto también, digo, no lo puse ahorita aquí en diapositivas, pero es importante y viene dentro de la ley y del reglamento. Para todos aquellos que quieran regularizarse en materia de cumplimiento de sus obligaciones y lo haga de manera voluntaria con la autoridad, posiblemente estarían exentos de sanción si es que esto lo hacen de manera espontánea. Es decir, si ustedes no hay un requerimiento por parte de la autoridad y ustedes van de manera voluntaria y decirle, oye, ¿sabes qué? Sé que estoy mal, me quiero regularizar, ustedes pueden aludir a este artículo que viene en la normatividad. Ahorita no recuerdo, no lo tengo claro si es en la ley o en el reglamento, pero bueno, nos habla que pues, si ustedes presentan sus obligaciones de manera espontánea y de manera voluntaria, están exentos de sanción, lo pueden hacer, pero ya sería decisión de ustedes. Y también mi comentario, mi sugerencia sería, todos aquellos autoconsumos que están realizando o vendiendo, digo, una ya no van a poder, porque ya hay un complemento del SAT. Entonces, prácticamente ahí hay un candado que lo tienen que dejar de hacer. O bueno, más bien ya no pueden facturar. Que pueden hacerlo mediante otras cosas, digo, ya es decisión de ustedes si quieren seguir realizándolo o no. Creo que ya saben el riesgo en el que están, en querer utilizar un autoconsumo como expendio, y ya saben los riesgos. Que sí es complicado que la autoridad determine la ubicación de casi, pues, veintitantos mil autoconsumos a nivel federal, porque muchos están escondidos y a diferencia de las estaciones no están a pie de calle. Sí es complicado, pero el hecho de que la autoridad ahorita no haya ejercido algún programa de inspección para los autoconsumos, no quiere decir que no lo vaya a hacer. La autoridad sabe perfectamente, o sea, ustedes normalmente como permisionarios o regulados, uno siempre está pensando, ay, ¿cómo le gano a la autoridad? La autoridad es difícil ganarle, la autoridad sabe perfectamente qué le duele, sabe perfectamente las áreas de oportunidad, pero repito, el hecho de que no haya implementado algunas gestiones, mecanismos, no quiere decir que no lo vaya a hacer. Digo, en el tema burocrático es demasiado complicado, a veces también por los tiempos, pero bueno, la autoridad sabe perfectamente que en el tema de autoconsumo hay, perdón, hay un mundo gigante de estaciones de instalaciones que no están regularizadas, que las va a tener que regularizar, y bueno, ya en concordancia con otras autoridades, tanto la CEA y la CENER, pues van a venir pues todo este seguimiento. Es importante. Entonces, digo, como conclusión y ya para pasar las preguntas, que creo que son varias, creo que ahorita hay 30, y dejar al menos pues, 30 minutos o 40 para las preguntas, esa sería mi comentario, mi sugerencia. Ya no van a poder facturar, les va a pedir el complemento, ya hay un candado, pero para todas aquellas que realizan o realizaban esta actividad, evalúen, ¿me regularizo como autoconsumo o veo la posibilidad de ser un expendio? También es importante decir que dentro del autoconsumo, hay diferentes, yo les llamaría modalidades, pero bueno, pasa en el caso de las minas, oye, no puedo meter una instalación adentro de una mina, o sea, ¿cómo tengo un autoconsumo? Al final tengo que transportar del autoconsumo adentro de la mina para las máquinas combustible. No puedo estar sacando y metiendo las máquinas, entonces ya ahí estoy realizando otra actividad de transporte. Creo que también aquí no hay tanta claridad en el tipo de estas modalidades. Yo les llamo modalidades de autoconsumo, reitero, pero de este tipo de modalidades. Oye, para este tipo de actividad que es el tema de minas, ¿cómo le hago? O sea, el autoconsumo realmente o la definición me dice utilizar el combustible para mis unidades, pero sí, las cargas para las que están pues al aire libre, pero si yo tengo adentro 3, 4 máquinas, ¿cómo hago para llevar el combustible de mi autoconsumo a directamente las máquinas, ¿no? Entonces, creo que por ahí todavía hay cuestiones que la autoridad debe de ayudarnos a darles a ustedes como permisionarios y regulados o promoventes esta certeza y certidumbre. Al final también ustedes pueden acercarse a la autoridad a través de los canales y preguntarle.
si no tienen, digamos que la confianza en algún asesor, en algún proveedor, hacerlo directamente ustedes con la autoridad, para que les den pues razón de ser. Inclusive ustedes, hay una opción ahorita por parte de la comisión, que pueden solicitar una audiencia, ya sea con el staff de la comisión o directamente con el comité técnico, y exponer su caso para que también ustedes pues salgan de esa duda. Digo, en esta cuestión también es un poquito complicado el tema de los tiempos, pero bueno, está la posibilidad de que puedan solicitar esta audiencia directamente con la autoridad y decirles, oye, este es mi caso. Digo, para el tema de las minas, ¿no? Oye, ¿cómo le hago? Tengo que también, aparte del autoconsumo, tener un transporte para poder llevar combustible, o ahí ustedes puedan hacer esta cuestión. Inclusive aquí directamente con AMPES hay un catálogo de proveedores confiables en todo el tema de proveeduría de estaciones de servicio, que repito, como son estaciones de servicio y es una instalación que comparten características, entonces todo lo que le aplica a una estación, le aplica a ustedes. Ahorita tampoco me quise meter al tema de los volumétricos, porque sí, ustedes también deben de tener volumétricos en su autoconsumo. Y aquí hay una cuestión que también luego preguntan, oye, pues ¿cómo es que la autoridad se da cuenta si no tengo permiso, pero sí tengo volumétricos? A ver, el tema de los volumétricos es un tema totalmente, sí deben de cumplir, pero bueno, el proveedor les instala su sistema de telemedición, y este control se hace pues, prácticamente su cuenta litros, de lo que ingresa, de lo que sale, como sus inventarios. El hecho de que no tengan un permiso y no estén reportando a la comisión sus reportes estadísticos diarios, no quiere decir que no tengan que tener volumétricos. Repito, hay una cuestión de fondo que nos llevaría casi para otras 2, 3 sesiones, y detallar en cada obligación, ¿no? Deben de tener póliza de seguros, y esta póliza de seguros es igual que los expendios, debe de venir o debe de estar registrada con la SEA. Deben de tener ustedes una constancia de registro por parte de la SEA, y esta debe de ser año con año. Su póliza de seguros debe de venir con responsabilidad civil frente a terceros y responsabilidad ambiental bajo las disposiciones administrativas de carácter general que establecen los lineamientos por los montos de aseguramiento mínimo. Entonces, sí es entrar a detalle. Digo, ahorita fue una plática a nivel federal, un poquito nada más tocando las autorizaciones o permisos pues más relevantes, pero esto no le quita importancia ni relevancia a las demás obligaciones que deben de cumplir ustedes como autoconsumo. Digo, ahorita ya vamos a entrar al final con las conclusiones y comentarios, pero Gina, aquí si me ayudas de favor, creo que ya hay más preguntas, 35, vamos a tratar de contestar todas para que no se queden con la duda. Y a ver, déjenme ver. Bueno, ahí están mis datos, mi correo, mi contacto, por si, digo, no quieren externar ahorita la, la duda aquí en el chat, sin ningún problema la pueden, la pueden mandar a través de los números o a través de correo, y sin ningún problema. Denme un segundo para ya poner las preguntas. Y bueno, ya entrando aquí a las preguntas, digo, aquí me vas a ayudar un poquito, Gina, porque mi plataforma no me deja abrir, o le doy clic al tema de las preguntas y no me deja seleccionarlas. No sé si sea cuestión de mi computadora, pero si me ayudas, con mucho gusto. Sí, con todo gusto, Y licenciado. bueno, Abigail del Carmen Monreal Casas pregunta, si tengo 3 autoconsumos en distintos estados, ¿necesito un permiso para cada uno? Sí, Abigail. Aquí recordar que el permiso es para una instalación. No puedes tener, digamos que el permiso está asociado a una ubicación, a una instalación, a una infraestructura. Entonces, estos 3 autoconsumos deben de tener 3 permisos distintos. Prácticamente, digo, aquí como comentario sería, tienes que tener toda la información soporte de estos 3 autoconsumos: su autorización en materia de impacto ambiental, su autorización en materia de impacto social, y posteriormente planos, en este caso, la acreditación del inmueble, si es un arrendamiento, subarrendamiento, como dato, debes de contar con toda esta información para poder solicitar estos 3 permisos. Siguiente pregunta, Gina, de favor.
Somos una transportista que opera un autoconsumo desde el 2023. ¿A partir de cuál mes debemos declarar controles volumétricos? Pues realmente no es, o sea, tú tienes que reportar tus volumétricos desde que iniciaste operaciones, Abigail. Recordar que si tienes tu autoconsumo y te lo otorgaron en el 2023, dentro de los términos y condiciones de tu título de permiso, viene un apartado que es presentar información 2 meses después del otorgamiento. En este apartado debes de presentar la póliza de seguros, debes de presentar una fecha tentativa para el inicio de operaciones, debes de presentar la acreditación de los sistemas de telemedición. Aquí es lo importante porque debes de mandar factura y evidencia fotográfica de que ya tienes instalados los volumétricos, y el tema de el contrato de la marca. Aquí es importante que también ustedes sepan que como autoconsumo deben de elegir una marca comercial. Recordar que el producto es, en este caso, gasolina o diésel. El subproducto es lo que van a vender. En este caso, ya sea diésel automotriz o diésel ultra bajo en azufre, o gasolina premium o gasolina regular. Y la marca deben de también acreditar. No es que ustedes puedan comprar combustible genérico a cualquiera. Deben de acreditarlo porque también es una parte, la trazabilidad del combustible. Deben de presentársela a la comisión. Entonces, pues los volumétricos los debes de presentar desde que iniciaste operaciones. En este caso, tu proveedor de volumétricos te debe de ayudar con la presentación de estos archivos JSON, KML y toda esta presentación. Siguiente pregunta, Gina. Es, en materia ambiental, ¿la estación de autoconsumo debe de contar con autorización por parte de la SEA? Sí, Gabriela Nava. Reiterábamos, ustedes el autoconsumo se lleva a cabo en una instalación, en una estación de servicio de fin específico, que es la misma instalación que un expendio. Y al ser en la misma instalación, deben de cumplir con estos requisitos o estas obligaciones. Entonces, sí, ustedes deben de tener autorización en materia de impacto ambiental por parte de la SEA. Si ustedes cuentan con una autorización local o estatal en su momento, tampoco ya les sirve. ¿Por qué? Porque es el criterio que toma ahorita la SEA es que no es actualizada ni vigente. Debe de ser acorde a la operación actual de la instalación. Siguiente pregunta es, si tengo una mía para el desarrollo de mi actividad principal como una mina o un parque industrial, y ahí se describe que se contará con una estación de servicio. Esta mía, Brian, ¿quién te la otorgó? En este caso debe de ser Semarnat o Profepa, pero recordar que, digo, aquí sí es una cuestión totalmente, a partir del 2015, para todo el sector hidrocarburos, es la SEA. O sea, puedes presentar esta mía con la SEA, y si la SEA determina que no cumple, pues vas a tener que contar con un nuevo estudio únicamente para la instalación del autoconsumo. Repito, aquí la SEA no se va a meter en tu tema o en tu desarrollo de mina o parque industrial. Aquí únicamente ellos van a regular el tema del autoconsumo como instalación o como un proyecto de hidrocarburos. Entonces, aquí sería importante que, digo, si tienes la confianza y gustas, que revisemos la mía que tienes para ver si cumple con lo establecido con la SEA y puede utilizarse. ¿Por qué? Porque si el día de mañana llega la autoridad y tú presentas esta autorización y resulta que no, pues desafortunadamente cuando no presentas una autorización vigente y actualizada, pues se impone la medida de seguridad que consiste en la clausura total temporal de las instalaciones, es decir, los sellos. Entonces, habrá que revisar si esa mía cumple, Brian. Siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estación de servicio de fin específico y estación de expendio para autoconsumo? ¿Cuál es la que actualmente se debe aplicar para aplicar un servicio, para solicitar un permiso de autoconsumo? Maestro Armando, sí, creo que esta pregunta es lo que mencionábamos, ¿no? Entre tantos nombres, creo que hay esta confusión. ¿Soy expendio, no soy expendio? No, a ver, la estación de fin específico es únicamente el nombre que se le da a la instalación, es decir, a los fierros, digamos que a la estructura como tal del autoconsumo. El expendio para autoconsumo era como se manejaba con la anterior legislación, la actividad, por así decirlo. Tú eres un expendio en estación de servicio para autoconsumo, eras un expendio en una modalidad de autoconsumo. Actualmente el nombre de la actividad es despacho para autoconsumo, pero para poder realizar el despacho para autoconsumo necesitas realizarlo en una instalación que es la estación de fin específico.
o estación de servicio de fin específico. Entonces, ahí yo creo que ese es, digamos que la confusión. El nombre de la actividad y el nombre de los fierros, o sea, de la instalación en la que tú puedes realizar esa actividad. Entonces, no nos confundamos. Tu actividad es despacho para autoconsumo y se realiza en una estación de servicio de fin específico, que es los fierros, la estructura, el tanque, el dispensario, las posiciones de carga. Eso es la diferencia. Y, pues, ¿cuál debes aplicar? En estricto sentido, la OPE debería de estar actualizada, pero pues no está actualizada. Y tu solicitud de permiso tendría que ser solicitud de permiso o solicitud de otorgamiento para despacho o despacho para autoconsumo. Repito, actualmente como no está actualizada la OPE, si tú te metes al asistente y le pones solicitar, Licenciado, creo que estamos teniendo problemas técnicos con la conexión. Por favor, a todos nuestros asistentes, denos un segundo en lo que solucionamos el tema, por favor. Ok, sin problema. Muchísimo, licenciado. Creo que ya otra vez lo recuperamos. Bueno, ya ahí me ven. Sí, lo vemos y lo escuchamos perfecto. Perfecto. Qué bueno que me avisas, ya me estaba siguiendo de largo, Gina. Creo que no sé en qué me quedé, pero bueno, voy a retomar esta pregunta del maestro Armando. Entonces, digamos que la diferencia es la estación de servicio de fin específico es de instalación, son los fierros, donde tú puedes realizar una actividad. Y el expendio para autoconsumo o el despacho para autoconsumo es el nombre de la actividad como tal. Recordar que el expendio se manejaba con la anterior normatividad o legislación, actualmente la actividad ya tiene el nombre de despacho para autoconsumo. ¿Y cuál es el permiso que deben de solicitar para autoconsumo? En estricto sentido debería en la OPE salirle solicitud de permiso de despacho para autoconsumo, aludiendo a pues la nueva legislación como actividad, pero pues no está actualizado del todo la OPE y pues prácticamente les va a salir el nombre, solicitud de permiso de expendio en estación de servicio para autoconsumo. Entonces, ahí es un poquito la confusión, pero bueno, recordar, estación de servicio de fin específico es la instalación, los fierros, y el nombre de la actividad es despacho para autoconsumo, pero como en su OPE todavía no está actualizado, es expendio en estación de servicio para autoconsumo. Entonces, ese es el permiso que tendrán que buscar en el asistente. Siguiente pregunta, Gina, de favor. Hola, si tengo estaciones de servicio, pero mi autoconsumo no excede los 4,000 litros mensuales, ¿tendrá algún problema? Actualmente lo tenemos contablemente como gastos. Híjole, Liz, aquí es complicado porque como tal, pues no importa si eres 4,000, 5,000, al final estás realizando una actividad regulada a nivel federal. Entonces, sí lo tienes que tener regularizado. Aquí ya entraría mi comentario, pues ustedes van a tener que tomar esa decisión, o sea, decidir si el hecho de regularizarte, todo lo que implica económicamente y administrativamente, pues va a valer la pena por 4,000 litros mensuales, porque la otra opción sería, pues no te metas en temas de regularización, deja de hacerlo como lo tienes, cierra lo que tienes y regresa, o sea, si son 4,000 litros mensuales, regresa a las estaciones de servicio y cárgalo. ¿Por qué? Porque el hecho de que te regularices no solo es regularizarte, también de la regularización y ya con un permiso vigente y unas autorizaciones tanto por la CE y la CENER, también ya tienen o contraen obligaciones inherentes a la actividad que ustedes van a tener que cumplir ya sea mensual, semestral o anualmente y que también tienen un gasto. Entonces, dentro de este escenario o de ponderar pues los dos panoramas, pues tengan en claro que no solo es regularizarte en un inicio, sino es darle continuidad y seguimiento durante muchos años, bueno, durante la vigencia de tu título de permiso. ¿Por qué? Porque son gastos, son obligaciones, es tener personal que pueda atender estas cuestiones, darle seguimiento a tu programa de gestión social, darle seguimiento al tema de recomendaciones y medidas en materia de impacto ambiental. Entonces, digo, 4,000 litros mensuales se puede decir que es poco, pero al final, repito, ustedes evalúen esta situación. Digo, ahí sí yo no podré decirte, yo como asesor te podré decir, todos los autoconsumos, desde mi perspectiva, deberían de regularizarse, pero aquí ya sería cuestión de ustedes. Ahora sí que como ustedes lo vean o cómo se maneje su proyecto
o como sea su intención de la empresa. Siguiente pregunta, Gina, de favor, es, iniciamos operación como autoconsumo en el 2023, pero no hemos dado de alta la actividad de despacho y apenas adquirimos un sistema de controles. Aún así, deberíamos presentar volumétricos retroactivos. Mira, considero, Abigail, que presentes, o sea, si ya los vas a presentar a partir, no sé, de mañana o desde hoy, presentes estos, ¿no? A partir de hoy te presento todos estos. Y en dado caso que en este caso el SAT te presente los volumétricos o los reportes estadísticos, digo, si la pregunta va enfocada al SAT, creo que el SAT a través de tu buzón tributario te va a hacer algún tipo de prevención. Digo, no me quiero meter en temas del SAT porque no es mi especialidad, mi materia, pero bueno, hablando del tema del CNE, si ustedes pues nunca han reportado los estadísticos contando con permiso, empiecen a presentarlos y en su momento pueden solicitar a través de la OPE que les habiliten los días de años pasados donde no presentaron volumétricos. Entonces, en este caso, reportes estadísticos. Eso sí se puede hacer, pero pues la intención siempre es que presenten los reportes sin importar. Inclusive, aun cuando no compren combustible ni lo usen, el reporte se tiene que hacer en ceros. Entonces, eso sí lo tienen que hacer. Repito, si ya tu pregunta está enfocada más a nivel del SAT, sí tendrás que hacerlo directamente con tu proveedor de volumétricos o de telemedición para ver qué te sugiere él que hagas. Siguiente pregunta, Gina, es, entonces, si no tengo permiso ante la CRE por ahora y con este nuevo complemento no se vuelve deducible el pago de mi compra, tema de PEPS, pues no vas a poder generar CFDI. O sea, creo que ese candado y creo que la estrategia que busca actualmente la administración es el combate al combustible ilícito. Yo sé que por ilícito entendemos que no puedes acreditar su trazabilidad. No es decir que ustedes tengan combustible ilícito, pero hablando en un contexto general, pues se habla de que todo lo que no esté regularizado, pues está fuera de la ley. Entonces, en ese contexto, pues sí, evidentemente no vas a poder facturar. Inclusive pues tu compra, pues es complicado, o sea, porque inclusive te repito, las comercializadoras o distribuidoras, ya en este punto, bueno, no es que de antes no, pero ya en este punto, para poderte a ti suministrar a tu autoconsumo, te van a pedir el permiso. Si no, desde ahí digamos que la comercializadora o distribuidora estaría cumpliendo ella sus mismos términos y condiciones. O sea, ella se estaría poniendo en riesgo por darte a ti combustible y considero que ninguna distribuidora o comercializadora se pondría en riesgo en seguirle suministrando a alguien que no cuenta con permiso, porque bueno, a ellos se les puede inclusive configurar hasta la revocación por el incumplimiento. Digo, primero se va el tema de multas administrativas, ¿no? Dependiendo la falta, bueno, se te impone tantas unidades de UMAS, ¿no? Que es la unidad de medida actualizada. Pero en el peor de los escenarios, si tú sigues incumpliendo los términos y condiciones de tu permiso, te puedes llegar hasta la revocación. Entonces, pues ya no va a ser deducible el pago de tu compra, pues no vas a poder ser bueno, no te van a poder emitir un CFDI por este complemento, pero en estricto sentido no te tendrían que dar producto. O sea, si nos vamos al estricto apego o a la literalidad de lo que establece la normatividad, tú como autoconsumo sin permiso no te puede vender un comercializador o una distribuidora. Que ya la operación se ve en otros casos, sí, pero en estricto sentido no. Siguiente, en el caso de los autoconsumos que no cuentan con una autorización ambiental, ¿cuál será el proceso? Sergio, pues aquí hay que evaluar. Repito, todo parte de la ubicación. Digo, es muy raro que un autoconsumo se encuentre en una zona natural protegida o en un sitio Ramsar o que se encuentre en un bosque caducifolio o en alguna situación de estas. Es muy complicado, sí, pero no imposible. Y que de ahí determines qué te corresponde. Normalmente es un informe preventivo. Tienes que elaborar un informe preventivo. Digo, evidentemente este estudio tiene un carácter preventivo, pero tú lo vas a adaptar para la etapa de operación y mantenimiento, que es la actual que se encuentra tu autoconsumo, y vas a tener que presentarlo a la SEA. Repito, estoy casi 100% seguro o 99.9 que esta resolución vendría en sentido negativo digamos, con el criterio de que contraveniste el carácter preventivo, pero ahí ya sería cuestión de que tu asesor o la persona que te esté ayudando a llevar este trámite implemente las estrategias. Sí, sí hay forma de regularizar, puede ser a través del programa del RENAGAS, que digo, hoy finaliza, pero van a publicar pronto el PRONAGAS, o la otra cuestión sería pues que repito, que tu asesor
tu proveedor tenga alguna estrategia ya implementada y ya calada con casos de éxito que te pueda apoyar. Digo, en nuestro caso, nosotros en la mayoría que hemos podido regularizar tanto autoconsumos como estaciones en el tema de autorizaciones ambientales, pues han salido casos de éxito. No es algo rápido, no es algo sencillo, eso sí, aclararlo, pero de que se puede y hay formas. Entonces, digo, ahí será cuestión, Sergio, de que te acerques con el proveedor de tu elección, digo, a través de AMPE, digo, ahí con Gina, con el staff de AMPE te pueden proporcionar o en la misma página toda una lista de proveedores que estamos en la asociación y acercarte al que más confianza te dé. Siguiente pregunta, Janet Vilchis. Si tengo un permiso de mía en una estación de GNC Autoconsumo y la mía está en nombre de mi proveedor actual, si cambio de proveedor pueden ceder la mía o necesariamente tengo que tramitar una nueva. No, aquí prácticamente este trámite con la SEA, si tienes una autorización en materia de impacto ambiental, hay un trámite en la SEA que se llama aviso de cambio de titularidad. De hecho, aquí lo tengo a la mano, bueno, tengo aquí a la mano el formato. Déjame, te doy el número de la homoclave, porque la homoclave es ASEA-00-017 y el trámite se llama aviso de cambio de titularidad de la autorización de impacto ambiental para el sector hidrocarburos. Prácticamente es un formatito, digo, aquí se los muestro en pantalla, es tienes que cumplir con ciertos requisitos, pero sí puedes hacer o ceder o cambiar la titularidad de tu autorización, pero sí hay que ver si esta autorización es emitida por parte de la SEA. Si es a nivel local o estatal, pues no, sí tendrás que primero sacar la federal y posteriormente, si tienes que ceder o algo, se hace a través de este formato y de este trámite, perdón, con esta homoclave. Siguiente pregunta, Gina. Soy proveedor de un cliente de autoconsumo con tanque en comodato en las instalaciones del cliente. ¿Quién es el responsable del producto para declarar controles volumétricos de esa instalación? Florida, pues realmente el responsable del autoconsumo es el titular. O sea, aquí puede ser que el tanque esté en comodato, puede ser, ahí hay cuestiones para acreditar la posesión, no hay tema, pero a ver, todo responsable, todo que realice la actividad de autoconsumo es el que está o el que se le aprobó el título de permiso. Es decir, tú como proveedor, no sé si seas comercializador o distribuidor, Frida, pero pues digamos que tu alcance llega hasta que das el producto. Ahí ese es tu alcance. Ya una vez que el producto esté en el autoconsumo, ya le corresponde al titular del autoconsumo realizar todas las gestiones. Cumplir con obligaciones inherentes con ASEA, CENER, CNE, tema de volumétrico, SAT, todo ese tema ya le corresponde al titular del autoconsumo. A ti no. ¿Por qué? Porque prácticamente tú no tienes, o a menos que esté en nombre tuyo el autoconsumo, pero digo, habrá que revisar, desde un inicio, ver si tiene permiso. Si le estás suministrando de producto a alguien que no tiene autoconsumo, desde ahí estaríamos mal. Pero si sí tiene permiso de autoconsumo, es el titular el que es responsable de todas las obligaciones inherentes a esa actividad. Siguiente pregunta, Gina, es Eduardo Cervantes. La nueva guía de trámites publicada en el mes de marzo por CNE no trae cumplimiento de la norma 016, nuestros semestrales para los autoconsumos. Sin embargo, la norma dice que aplica para toda la cadena de suministro. ¿De acuerdo con esto les aplica o no les aplica esta obligación anual a los autoconsumos? Sí, Eduardo. Aquí yo les mencionaba el tema de las guías porque es eso, es una guía. O sea, pueden tomarla como referencia. Es tal cual. Pero, pues prácticamente lo que les decía, ustedes comparten la misma instalación que un expendio y el expendio tiene que cumplir con la norma 05, es un dictamen de operación y mantenimiento, tiene que cumplir con la norma 016, especificaciones de calidad de los petrolíferos. Entonces, sí, aunque la guía no lo venga, o no venga, deben de cumplir con esto. Por eso, repito, esta guía tómenla como referencia, pero en estricto sentido, ustedes si tienen un título de permiso, en el título de permiso viene ahí obligaciones generales. Inclusive si ustedes se dan cuenta al momento de presentar sus obligaciones en el mes de abril, que prácticamente hoy es el último día para presentar, dentro de su reporte estadístico en el apartado 5 que dice obligaciones anuales, ahí viene un listado de lo que tienen que presentar y prácticamente es pago de aprovechamientos, comprobante y hoja de ayuda,
dictamen de la 05, dictamen de la 016, póliza de seguros vigentes, trazabilidad del producto, que en este caso es factura por mes por producto. En el caso de ustedes como autoconsumo tendrá que ser solo del producto que manejen. Y en el tema de reportes de emergencias y reporte de quejas firmadas por la persona acreditada en la OPE. Esas son las obligaciones en teoría que tienen que subir todos los abriles. Pero tómalo como referencia a las guías, que te sirva como lo que es, una guía. Pero no dejes de lado revisar tus obligaciones generales ni el cumplimiento de la norma. Sí te aplica como autoconsumo hacer tu prueba de calidad semestral, 2 al año, y posteriormente acercarte con un tercero autorizado para que te pueda emitir tu dictamen. Entonces sí te toca, Eduardo. Siguiente pregunta, Gina. Bueno, ya nos quedan 10 minutitos, vamos a contestar la que nos alcancen hasta la 1, ya para los comentarios finales. Es Brian Jesús Salas Calixto. El almacenamiento de diésel para plantas de emergencia entra dentro de usos propios. Brian, aquí si nos apegamos al estricto sentido de la definición de usos propios, este combustible o este diésel te llega a través de ducto. Si no te llega por ducto, no eres uso propio. Eres considerado como autoconsumo. Siguiente pregunta. ¿Y si se constituye una empresa para suministrar a sus accionistas, puede ser catalogada como autoconsumo? Brian, creo que aquí esta pregunta la habíamos mencionado. Aquí va a ser complicado cómo determinar, porque en muchos casos de autoconsumo nos han tocado, oye, es que dentro de mi estructura accionaria de la empresa titular son diferentes empresas, y esas empresas pues sí tienen unidades. En estricto sentido, pues sí son propiedad de la razón social, porque pertenecen a una estructura accionaria. Pero aquí el tema es, pues que es un poquito complicado cómo vas a acreditar. O sea, sí lo puedes acreditar, oye, es que pues yo le estoy suministrando a esta razón social que no es la titular del permiso, pero ¿qué crees? Ella forma parte de mi estructura accionaria que viene ya constituida y que forma parte, y en todos los reportes de enero que yo hago de estructura accionaria. O sea, sí hay forma de acreditarlo, sí podrías, pero pues prácticamente es también ver si tienes la instalación, si tienes todo el proyecto ejecutivo. O sea, aquí habrá que analizar, Brian, en este caso, el tema, porque si nos vamos a tema de estructura accionaria, me tocó un caso en particular que fueron casi 5 escalones hacia abajo hasta desglosar toda la estructura accionaria a nivel de persona física. ¿Por qué? Porque dentro de una estructura venía una persona moral, y de esa persona moral otra persona moral, y de esa persona moral otra, y entonces pues prácticamente se vuelve un escalafón de casi 5 o 6 pisos, donde tú podrás acreditar que pues sí pertenecen a la misma razón social o que pertenecen a la estructura accionaria, pero es complicado en muchos casos ese tipo de poder configurar. Digo, aquí lo ideal sería que tú como persona moral, titular del permiso de autoconsumo, tengas tus unidades al mismo nombre que el titular, y te evitas de muchos temas. Digo, habrá que revisarlo, Brian, con gusto, si el tema está en los contactos para que lo podamos analizar a fondo. Siguiente pregunta. Según su experiencia, ¿a qué actividades que revisen en el dictamen de operación y mantenimiento no son aplicables para el autoconsumo? Híjole, Eduardo, aquí, pues mira, prácticamente en su momento, antes de que surgiera la norma 05, había un proyecto de norma de emergencia que sí hablaba de los autoconsumos. Si no me recuerdo, creo que era la 021, pero bueno, pues duró casi un año ese proyecto de norma. Posteriormente, cuando nace la norma 05, pues engloba pues prácticamente a todas las estaciones. Repito, ¿por qué está atenuante de estación? Porque ustedes como autoconsumos comparten la misma instalación, entonces sí les aplicaría. Actualmente, pues ya está el proyecto de norma 023 que va a suplir a esta, pero pues tengo entendido que también la autoridad está trabajando en una norma específicamente para los autoconsumos. ¿Por qué? Porque si es una actividad que, si bien es cierto, comparte características, pues debería de haber una norma específicamente para ustedes y que las reglas del juego estén claras. O sea, si mi actividad es esta, que prácticamente mi ruta sea esta y no empezamos a combinar con otras actividades. ¿Por qué? Porque sí entiendo pues tu pregunta, entiendo que a veces pues sí me aplica, no viene claro en la norma. Entonces, Eduardo, pues sí, o sea, en mi experiencia,
¿Qué actividades? Pues prácticamente es el programa de operación y mantenimiento. Digo, si te llegan a encontrar algún tipo de no conformidad, habrá que revisarla. En este caso es, pues ustedes dentro de esa norma tienen que realizar limpiezas de fosa séptica, de lodo, todas estas cuestiones pues tendrían que hacerlas. Digo, a lo mejor no tan recurrentes como una estación de servicio, pero tendrán que hacerlas. Evidentemente ya cuando les hagan esta visita o esta revisión de la 05 y hay no conformidades, habrá que cumplirlas para que les den ese dictamen aprobatorio. Pero pues ahí prácticamente sí tendrás que ir numeral por numeral de la norma, de decir cuál me aplica y cuál no me aplica a ustedes como autoconsumo. Siguiente pregunta, Gina Rosario. ¿Qué pasa con las condicionantes en materia ambiental que no se concluyeron? Por ejemplo, en el Estado de México, si la autoridad competente ahora es federal o la sea. No, aquí Rosario, digo, si tú tienes una autorización de materia de impacto ambiental a nivel local, en este caso, y en su momento no liberaste las condicionantes, perdón, habrá que acercarte para ver si se pueden o no se pueden liberar. ¿Por qué? Porque el hecho de que cuando tú te presentes con la SEA y presentes tu informe preventivo o tu nueva solicitud de autorización, sí te ayuda o sí te sirve que tengas un antecedente, que este antecedente es a nivel local. Y si tú le logras acreditar a la autoridad, en este caso a la SEA, que tienes tu autorización local, pero que liberaste las condicionantes, la autoridad lo va a tomar en cuenta para la nueva resolución. Pero bueno, el tema local ya pues, no funciona, no sirve. O sea, sí o sí tienes que tener una autorización emitida por la SEA. Siguiente pregunta, Gina. Digo, ya nos faltan 4 minutitos. Ya para acabar, ¿debo cumplir con el SACISOPA para autoconsumo? Sofía, sí. Recordar y reiterar, creo que los voy a tener hartos de esto, pero comparten una misma instalación con las mismas características que un expendio. El hecho de que compartan esto es cumplir con todo. Registro de pólizas, SACISOPA, conformación, autorización, implementación. A lo mejor, repito, el día a día o la operación es diferente, pero sí deben de cumplirlo. En este caso, por eso les decía ya en los comentarios finales, o sea, el hecho de que ustedes quieran tomar la decisión de regularizarse debe de ser una decisión pues que no se debe tomar a la ligera. Todo lo que implica regularizarse es cumplir no solo con lo que ahorita hablamos, sino con todas las autorizaciones, las obligaciones inherentes a su actividad, SACISOPA, registro de póliza, registro de generadores de residuos, entonces, si no lo tomen a la ligera, siéntense con las personas que se tengan que sentar de su empresa, platíquenlo, evalúen, porque mira, esto el SACISOPA es una cosa, pero también debes de tener todo lo demás, o sea, volumétricos, temas o sea, sí, el tema de regularizarse no es algo sencillo, deben de tomarlo, pues, ahora sí que considerando todos los escenarios posibles y el nivel de riesgo, ¿sabes qué? Pues si seguir operando así, aún sabiendo el riesgo, pues es la decisión, digo, adelante, al final ustedes son los que saben los riesgos en los que están al realizar esta actividad sin las autorizaciones correspondientes por parte, o bueno, a nivel federal. Y por último, ya será la última pregunta para entrar con los datos de pantalla y el comentario final. Y Marco Barajas, ¿ustedes tienen la capacidad de gestión de todo el trámite en caso de que si se me puedan proporcionar contacto? Sí, Marco, con mucho gusto ahorita vamos a poner nuestros datos de contacto. Nosotros hacemos la elaboración de la MICE, del informe preventivo de la mía y también de la gestión. Digo, ya con mucho gusto te podemos dar la cotización de lo que implica de nuestro servicio integral. Prácticamente nosotros desde un inicio hasta un final te acompañamos. O inclusive si también deseas consultar con otro proveedor aquí en Ampers, estás en total libertad. Repito, ahí a través del staff de Ampers, a través de Gina, de Amalia, o a través de la página, ustedes pueden ver todas las empresas, en este caso consultoras, o que elaboramos los estudios, y pueden ustedes ahí, ahora sí que evaluar, analizar, comparar, y con el que pues prácticamente les dé más confianza, les responda sus dudas, acérquense, de verdad, todas las empresas que estamos en AMPES somos proveedores confiables, entre nosotros nos conocemos, y bueno, al final la intención es que este tipo de webinars y que este tipo a ustedes los ayude.
y que ustedes tomen la mejor decisión para sus empresas, para sus proyectos, considerando los niveles de riesgo y considerando la situación actual en la que se encuentran. Entonces, con mucho gusto, estos son nuestros datos de contacto. Ahí están mis 2 números para que me puedas contactar, mi correo electrónico. En todo caso, también ahí está nuestro director general, el maestro David Hernández, sin ningún